Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Esta semana nos convertimos precisamente en un poderoso radiotelescopio que mira las estrellas. Mira a nuestra madre dentro del espacio sideral, porque desde allí llegan señales. Esto es una noticia diferente porque de momento esa emisión misteriosa sigue siendo un enigma y se lo tenemos que contar. Y por eso, queridos amigos, pónganse cómodos, miremos a las alturas, allí de donde todo procede y donde pueden estar los más poderosos misterios que aún gravitan sobre la realidad. He convocado, como digo, a José Manuel Nieves de urgencia, porque esta noticia, así como ha habido muchas sobre señales, esta parece que tiene elementos diferenciadores muy importantes y que tienen que conocer al detalle. José Manuel, como siempre, bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Y lo conocen de sobra, evidentemente, tantos años difundiendo la ciencia, y esta es una de las noticias que, evidentemente, cuando nuestro compañero las pone en ABC o las pone en Materia Oscura en su canal de YouTube, pues claro, revientan. ¿Por qué? Porque vuelven a ponernos esos ojos de ilusión. ¿Cómo que una señal? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Con qué dirección? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es la noticia, José Manuel? Bueno, pues que no una, sino 6 veces ha detectado la misma señal procedente del mismo sitio y viene de la región central de la galaxia. Es una señal que está en las longitudes de ondas de la radio, es decir, es una señal de radio. Pero es que hay muchos objetos que sabemos que emiten de forma variable, se llaman emisores variables, ¿no? Pues una supernova, de repente, un pulsar, una llamarada solar gigantesca de una estrella lejana. Todo eso emite radio que puede llegar hasta nosotros. Claro, emite ondas de radio y esas las captamos. Pero es que esta señal no coincide con los patrones de emisión de radio de ningún objeto conocido. La han encontrado, pues, fíjate, es un equipo de investigadores de 6 o 7 países, no te creas, y utilizando el telescopio ASCAP, que es uno de los mayores radiotelescopios del mundo. Fíjate, eso está en el observatorio Murchison, en Australia, y son 32 antenas de 12 metros cada una, enfocando al mismo punto y que funcionan como si fuera una gigantesca, ¿no? Bueno, pues con eso estaban estudiando el centro, que el centro galáctico es un sitio muy poblado. Hay muchísima densidad de estrellas, de polvo, más cerca del agujero negro central hay muchísimo más. Aquí, hablamos de las entrañas de la Vía Láctea, o sea, de nuestra madre cósmica, ¿no? El corazón de la Vía Láctea, claro. Nosotros vivimos en la periferia, que está poco poblada de estrellas comparado con las cantidades que hay ahí, ¿no? Entonces ahí estaban haciendo una tanda de observaciones programadas durante los años 2020 y 2021 y a lo largo de 9 meses detectaron 6 veces una señal en la longitud de onda de la radio muy extraña porque no coincidía con nada. ¿Por qué? Pues porque variaba de intensidad en un factor de 100. O sea, de repente era 100 veces más potente y luego se atenuaba. Y luego desaparecía. Y luego volvía a aparecer. Y luego estaba semanas. Y luego... Alguien dirá, parecía un mensaje realmente, ¿no? Parecía... No sabían lo que parecía. No han encontrado un patrón que se repitiera, ¿no? Porque no lo han podido observar todo el tiempo que les hubiera gustado, ¿no? Por eso es un misterio. Era incontrolable, José Manuel. No sabían lo que tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Como buenos científicos dicen, bueno, si ahí hay algo que está emitiendo, vamos a ver qué es ese algo. ¿Qué hacen? Pues dirigir otro tipo de telescopios, no radiotelescopios, para ver si son capaces de ver algún objeto en esas coordenadas. El nombre del objeto, además, es ASCAP y las coordenadas donde ha sido encontrado, y no vieron nada. No se conformaron, probaron con otro radiotelescopio también de los mayores, que es el telescopio Parkes, que también está en Australia. Me estás contando, José Manuel, porque esto parece Contact, que las grandes antenas de la Tierra empiezan a ir a un punto porque el primero ha detectado algo anómalo de verdad. Claro, pero porque lo habían detectado 6 veces, no una, 6 veces. Y además del mismo sitio y con características diferentes cada una de las veces. Con lo cual, un objeto que emite, es raro que emita ahora 100 veces más potentes que hace una semana, ¿no? Y que después vuelva a desaparecer. Bueno, lo probaron con este segundo telescopio. Nada. Así que
Volvieron a insistir y lo intentaron una tercera vez con el radiotelescopio más sensible que hay en toda la Tierra, que es el radiotelescopio Mercat, que está en Sudáfrica. Allí que se fueron a hacer la investigación durante semanas, en tandas de 15-20 minutos, y ahí volvieron a encontrar la señal. Consiguieron volver a encontrar. Sí, la señal, no el objeto que la enviaba. El objeto es misterioso, no se sabe qué es. Pero volvieron a detectar la señal. Pero en lugar de servirles de ayuda, fue peor todavía, porque esa señal fue muy corta, duró menos de un día. Y las 6 observaciones que habían hecho antes en Australia, pues a veces duraba semanas enteras la señal. Semanas de esa especie de señal enviada desde el centro de la Vía Láctea. A veces duraba semanas enteras, y cuando por fin la vuelven a captar, resulta que es completamente diferente. O sea, duraba solamente pues menos de un día. Duró menos de un día y luego no pudieron volver a captarla más, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen los científicos en estos casos? Pues se ponen a comparar todas las propiedades de todos los objetos que se sabe que emiten ondas de radio. Púlsares. Los púlsares son cadáveres estelares, lo que queda después de la explosión de una estrella muy denso, que gira muy rápidamente y que emite un montón de cosas, ¿no? Emite un montón de señales en muchas longitudes de onda. No coincide. Supernovas, no coincide. Llamaradas solares, no coincide. No coincide con nada que se conozca, ese tipo de señal que han captado. Se hablaba, José Manuel, aunque esto sea una inserción de las mías, me preguntaba muchísima gente con el tema de la luz, tú sabes, el gran apagón, de una gran llamarada solar que nos iba a llegar. Bueno, ha habido una llamarada solar que nos llegó en Halloween y que hizo unas cuantas auroras muy bonitas, pero... Pero nada más. Nada más. No tiene que ver en absoluto la llamarada solar con esta señal. No, nada. La llamarada solar es el Sol está aquí al lado. Estamos hablando de una cosa, o sea, nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Nosotros estamos a unos 25.000 años luz del centro. Eso está muy bien para poner el mapa, claro. Porque muchos... Estamos hablando de una señal que está a más de 20.000 años luz de distancia. El Sol está a 8 minutos luz. Exacto. Es el barrio nuestro. O sea, es nuestra, dentro de casa, vamos. Esto está en el nódulo, en el lugar primigenio, ¿no? Sí, cerca del centro. ¿Y entonces la situación ahora que han pasado varias semanas? No tienen más o sea, la noticia es que sigue siendo un misterio. O sea, no se ha resuelto, José Manuel. No pueden resolverlo. ¿Qué hacen? Pues se está diseñando lo que es el sucesor de este radiotelescopio con el que lo han hecho, de SCAP, que es una red que se llama, SCA se llama, que es Square Millimeter, porque tiene medio kilómetro o sea, uno más grande todavía, que va a ser mucho más sensible y que sobre todo, en lugar de ir haciendo una observación cada X tiempo, va a ser capaz de peinar en ondas de radio el cielo diariamente varios sectores. Pero claro, esto entrará en función durante la próxima década, porque lo están construyendo ahora. Como si fuera un mapa cósmico, me estoy acordando de aquellos libros de los 70 maravillosos de Berger, Powells y aquello de la escucha de los planetas, ¿no? De pronto, en una escena que está contando, claro, magistral, como siempre, José Manuel Nieves, en una escena propia de la película, pero que se ha quedado ya en los cenáculos de la prensa especializada y los científicos, por tanto no es gran noticia, pero sé que a ustedes les parece una gran noticia. Tecnología, mucho dinero, mucha precisión técnica, todo poniéndose en coordinación, porque ahora mismo en el mapa de nuestra madre cósmica, la Vía Láctea, tenemos un punto, José Manuel, que sabemos que desde ahí viene la señal, lo que no tenemos es el emisor, la naturaleza del emisor. No sabemos. Pero se ha mirado todo... Otras veces en este mismo programa hemos hablado de los FRBs, los Fast Radio Bursts, que son estallidos rápidos de radio, que esos hay que estar muy pendientes porque duran microsegundos. Pero no tiene nada que ver con esto, que son días. No, porque sí, incluso semanas. Incluso semanas. O sea, ha habido alguna de las veces que se ha captado, tenían semanas de duración. O sea, se mantenía esa señal. Y luego de repente desaparecía. Y luego volvía otra vez. Y luego desaparecía. Y luego estaba 100 veces más potente que la vez anterior. Es decir, no entienden qué tipo de objeto puede estar produciendo esas señales. Ni lo han podido entender, ya te digo, lo han probado con 3 de los mayores radiotelescopios que hay en el mundo. Fíjate que el ASCAP, el que han hecho, es muy nuevo, es la última tecnología que hay. Bueno, pues con ese ya saben que no lo van a poder ver. Necesitan la siguiente generación de telescopios para intentar averiguar qué es lo que nos ha llegado de allí. ¿Qué nos ha llegado desde la Vía Láctea?
Nadie lo puede contar como José Manuel Nieves, nuestro cronista de la ciencia, y en el fondo nos sobrecogemos todo un poco, porque es verdad que ha habido señales que hemos contado aquí, José Manuel, sí, varias veces, y que algunas nos dicen que se han resuelto. Uno no sabe nunca si realmente era así, ¿no? Los científicos llegaron a la conclusión de que algunas de las señales que han sido noticia en los últimos años y que tú y yo hemos contado, pues algunas tenían algún tipo de interferencia humana. En este caso no podría ser un error tan próximo. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, con los datos que hay ahora mismo, es lo que te he contado. Un misterio auténtico en la Vía Láctea. Es un misterio por resolver. Ahí está. José Manuel, si hay solución o sigue habiendo enigma, aquí lo contaremos. Lo contaremos, claro. Gracias y mucho éxito, como estás teniendo ahí en las redes a tope. Vale, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mira, por cierto, tú lo sabes mejor que nadie. Tú y yo tenemos pasión por el espacio, como mucha gente lo sabemos. Esto viene desde la antigüedad, ¿verdad, Nieves? Claro. Muchas civilizaciones, y tú lo sabes, generan todo tipo de estructuras, claro, guiándose por los designios de lo sideral, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando no sabes qué es lo que hay? Te lo inventas. Es decir, dibujamos arqueros, cabras, minotauros, las constelaciones. No, déjalo ahí, ¿sabes por qué? Pero acabas sin saber lo que viene, porque tú no sabes lo que viene. Acabas de hablar de algo que es del lugar donde vamos. Ajá. Es la antigua Grecia, amigo. Pues mira. Claro. Nos vemos pronto. Gracias. Muy bien. Vámonos a la antigua Grecia. Dicho y hecho. Tecnología de la antigüedad, estrellas, firmamento y Javier Sierra, que nos dijo la pieza que falta, amigo. Y la de esta noche es espectacular. Bueno, ¿se te ocurrió ese concepto? Sí. Cuando hablábamos de los mapas misteriosos que tanta acogida tuvo parte de todos ustedes, mapas antes del descubrimiento de América o mapas que trazan cosas imposibles. Y aquí Javier, en ese momento, dijo, la pieza que falta. Y miramos hacia ese mundo pues sí, del Minotauro, la filosofía, el nacimiento de la cultura occidental, de la raíz de lo que somos. Pero yo esto no me lo esperaba, sinceramente, Javier. Bueno, tenemos que viajar a la Argólida, que es una región de la península del Peloponeso rica en ruinas arqueológicas. Allí está Micenas, por ejemplo. Imagínate, estamos hablando de la civilización micénica, siglo XII, XIII antes de Cristo. Misteriosa donde las haya, ¿eh? Exacto. Bueno, pues esto quizá sea la pieza que falta para entender Micenas y quién sabe si no es la prehistoria de Micenas. Lo que estás viendo aquí es una estructura piramidal que se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros de Argos, la capital de la Argólida, y que tiene unos 9 metros de largo por 7 de ancho. Los muros aproximadamente alcanzan ahora unos 3 metros. Si se cerraran, formaría una especie de pirámide truncada, pero el problema es de qué época estamos hablando, porque pirámides en Grecia no es algo que sea, en fin, lo habitual y lo común. Es más, cuando yo decía a algunos compañeros en las bambalinas, ¿no?, del programa, va a venir Javier con la pieza que falta, pirámides en Grecia. La cara era, ¿pirámides en Grecia? Exactamente, pues pirámides en Grecia. No es una estructura única, hay otras dos en esa misma región de la Argólida, que no sabemos muy bien cuándo se hicieron ni por quién se hizo, pero fíjate, Pausanias, en su descripción de Grecia, en el siglo II a.C., habla de esta estructura y dice que fue un lugar de enterramiento de soldados que batallaron en las míticas guerras de Argos y que probablemente datan de la época del diluvio, según Pausanias, cuarto milenio antes de Cristo. Nunca mejor dicho. Claro, cuarto milenio es retroceder muchísimo en el tiempo, pero ¿qué dicen los arqueólogos? Y ahí está la clave. Hace unos años, Ioannis Leritsis, que es un arqueoastrónomo, pero también un físico que se dedica a estudiar, en fin, la estructura de los materiales y que ha datado con termoluminiscencia, que es una técnica nueva, la superficie de estas piedras, ha llegado a una conclusión que pone los pelos de punta a Iker. Dice que al menos en 7 catas que ha hecho en este monumento, la datación por termoluminiscencia arroja que esta estructura es del 2750 a.C. La primera pirámide de la humanidad en piedra es la pirámide de Zoser y es 200 años posterior. Entonces,
la historia que nos han contado, por lo menos aquí, tiene una falla si estos análisis son certeros. ¿Tú has estado allí, has grabado, tienes imágenes? Sí, claro, yo estuve en el mes de junio, me encontré con una sorpresa, la verdad, y es que esta pirámide que pensé que iba a estar perdida absolutamente y, en fin, fuera de las rutas turísticas, está perfectamente señalizada desde hace algún tiempo, porque han sido muchos, desde los años 30 del siglo pasado, los interesados en buscar esta pirámide primordial perdida, ¿no? La duda es ¿para qué servía? Porque está construida, fíjate, como las de Egipto, sobre un lecho de roca. En Egipto, en la meseta de Giza, se habla de que la gran pirámide está construida sobre una roca primordial, el montículo primigenio según los mitos egipcios. Esto tiene la misma estructura, sobre un lecho de roca. Hay un pasillo que está perforado sobre la roca madre. La habitación que hay en su interior, que es una habitación de unos 7 metros cuadrados, también está perforada en el lecho de la roca. Pero los arqueólogos que llevan más de 100 años excavando allí no tienen muy claro su función. Nunca se han encontrado enterramientos, sí que se han encontrado vestigios de siglos posteriores. Si esto es aproximadamente, estamos hablando del siglo XXVI a.C., si esto es de esa época, si se confirmara, aquí se han encontrado restos del siglo IV a.C., de la época de Platón y Aristóteles, de los filósofos, pero también se han encontrado restos del siglo I, del siglo III, IV, V después de Cristo. Es decir, es una estructura que ha sido reutilizada sistemáticamente. Pero vamos a ver, Javier, que de Egipto podríamos seguir contar con imágenes muchas cosas de tus pesquisas e investigaciones. Vamos a ver. Las pirámides de Egipto, lo hemos contado aquí en varias ocasiones, la gran polémica es que todos confirmamos, ¿no? y decimos, y cualquier libro, cualquier publicación te dice que eran las tumbas de los faraones. Sin embargo, luego aparece, lo digo por muchos chicos y chicas que se incorporan ahora a estos temas y que sabemos que con estos asuntos de Javier Sierra pues hay algo que entra, ¿no? Y que es el deslumbrarse con la historia. No se han encontrado restos realmente evidentes de que allí hubiera enterrados faraones. Y es la gran polémica, si eran estructuras que fueron reutilizadas y que venían de más atrás y que venían de muy antiguo. ¿Esto puede ser entonces lo mismo? Bueno, hay una pista más que es bastante interesante. Leritsis, este arqueólogo griego, en fin, es un personaje reputado, trabaja en la Universidad del Egeo, no es alguien, un outsider, alguien que hable de cosas raras. Tiene 300 artículos en revistas científicas, 9 libros publicados sobre la datación de antiguos monumentos. Es una autoridad mundial. Leritsis dice que uno de sus pasillos, el pasillo de acceso al interior de esta estructura, está orientado hacia el nacimiento de la constelación de Orión en el 2400 a.C. Es decir, que casi coincide con su datación por termoluminiscencia del 2700 a.C. Esto complica mucho las cosas, Iker. Por eso es una pieza que falta, porque de alguna manera nos está indicando que en esa área donde se levantaría Micenas con estructuras de muros ciclópeos parecidas en su encaje al de la pirámide que estamos viendo, de Helenicón, ocurrió algo en la noche de los tiempos, nació de una cultura que no sabemos y está ahí ante los ojos de todo el mundo. Estas son las anomalías que trae Javier Sierra para seguir aprendiendo, y si ahora alguien quiere saber lo que es Micenas, maravillosa oportunidad. Si esta noche un montón de amigos muy jóvenes y no tan jóvenes utilizan el ordenador, para eso hacemos la televisión, buscando Micenas que nunca se lo habían preguntado, porque a lo mejor todavía no lo han estudiado o lo han estudiado de aquella manera, se van a encontrar cosas asombrosas. Aún antes las Cícladas, ¿no? Con esas figuras que de verdad parecen seres de otro mundo y que vienen de todo este mundo anterior. Bien, pero cuando he dicho Orión, claro, Javier, muchas personas estaban diciendo, pero vosotros no erais los que habéis puesto las 3 pirámides alineadas en Egipto precisamente con Orión. Exactamente, ahí está la historia en este asunto. Si esto es anterior, como dice la termoluminiscencia, a las pirámides de Egipto, quiere decir que los egipcios, los constructores de pirámides, ya tenían un conocimiento de este tipo de estructuras en primer lugar y de su orientación astronómica. Es verdad que hay una diferencia.
el ángulo de estas paredes es de 60 grados. El ángulo de la Gran Pirámide, de las paredes, de los muros de la Gran Pirámide, es de 52 grados. 52 grados es un ángulo mucho mejor para que la estructura no colapse. Esta colapsó en el mundo antiguo, por eso la tenemos en ese estado de conservación. Lo curioso, Iker, es que no sería la única pirámide antigua o con sospechas de ser muy antigua en territorio europeo. Tendríamos que viajar hasta Niza, en la Costa Azul francesa, a unos 10 kilómetros de la ciudad. Hay otra pirámide que le llaman la pirámide de Falicón, es a la que está dedicada este viejísimo libro. Inencontrable. Inencontrable, si tú no lo tienes. Yo no lo tengo, ¿eh? Bueno. Javier, le voy a pedir que cada vez que traiga... Vamos a hacer aquí un reto público, Javier. Cada vez que hagas la pieza que falta, tienes que traerme un libro que no tenga. En el mundo. Bueno, pues, ¿pero qué contaban de la pirámide de Niza? En este libro se especula con esa pirámide, que es quién pudo haber construido una pirámide en Francia, a 10 kilómetros de Niza. Bueno, hay muchas teorías, que pudieran haber sido legionarios romanos que a la vuelta de Egipto, Egipto era provincia del Imperio Romano, copiaran y hubieran querido construir una pirámide sobre una roca. Dentro hay una cueva que servía probablemente para algún tipo de ceremonia de la que, en fin, no sabemos nada. O quizá fue construida, también dice este autor, por los templarios en el siglo XII, también por influencia oriental. La verdad es que no lo sabemos. Los arqueólogos la han marcado, es monumento nacional francés desde 2007, pero no somos capaces de datarla con exactitud. Otra pirámide más en suelo europeo, de la que desconocemos todo. Porque de aquellas de Bosnia, ya que hablamos de pirámides, y yo creo que la pieza que falta puede a veces hacernos hablar de temas concomitantes, como dirían... ¿Aquella pirámide de Bosnia? Bueno, digo por años 2000. Claro, estamos hablando de una cosa completamente diferente. La pirámide de Bosnia es una montaña, es algo colosal, que, en fin, ha generado dudas sobre si se trata de algo natural o artificial, o quizá una estructura natural que ha sido retocada por el hombre. Esa es la diferencia respecto a esto, que son edificios puros y duros y de pequeño tamaño. No estamos hablando de algo enorme como la Gran Pirámide, y mucho más pequeño incluso que Micerinos, ¿no? Mucho más pequeño. Mucho más pequeño, pero, cuidado, 200 años anterior. Javier, es como si hubiese en la vieja Europa una idea de que estas estructuras tenían algo que ver con lo de arriba, ¿no? Es una escalera al cielo, como todas las pirámides, y en este caso orientada a la constelación de Orión. Hemos venido hablando ahora de la señal de la Vía Láctea, producida en las entrañas de esa madeja sideral, y todo el radiotelescopios, que sé que te encanta el tema, escuchando. Quizá así escuchaban los antiguos y dejaron sus radiotelescopios de piedra. Y Javier Sierra, que nos ha apuntado a sin ir, y de hecho algo más. Todas estas pirámides que no encajan, que ese es el motivo maravilloso de esta sección nueva, tenían una caverna, tú y yo hemos estado en la Cámara del Caos de la Gran Pirámide, o sea que hasta las grandes tenían un lugar que yo no sé si era para incubar algo, y tú sabes algo de esto, o ahí pasaba algo, debajo de la pirámide había un espacio oscuro donde la noche es primordial, y esto lo hace a pequeña escala. Exacto. Todas las antiguas tradiciones, sabes, que consideraban 3 planos de existencia: el inframundo, el mundo en el que nosotros estamos y el mundo superior. Y eso es lo que se representaba en estos monumentos tan particulares. Eran como árboles con sus raíces, su tronco y su copa, que comunicaban lo de abajo con lo de arriba. Lo bueno de tener amigo hace más de 30 años a Javier Sierra es que viene al programa y yo me lo paso en grande como ustedes, porque aprendo. Es un verdadero profesor que nos enseña lo que no sabemos. Es impagable. Bueno, como has dicho, inframundo, esto también te va a encantar. Uno de esos encuentros que hacía mucho tiempo que no se producían, de hace no tanto tiempo, hablemos del 2009, donde el testigo pasa terror, pero terror, y es que tú, porque lo has investigado, te has encontrado con estas historias. Pero te voy a contar una cosa, Javier, que también te ha pasado, y es estar yo en casa editando y viendo el reportaje hace escasas horas y sentir un verdadero escalofrío, pero escalofrío. Vamos a ver si tú también lo sientes, Javier. Es un caso impresionante, pero impresionante. Yo me quedé paralizado. Es más, he pedido al gran Aldo Linares. Aldo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Don Javier Pérez Campos. Buenas noches. Qué gran trabajo. Muchas gracias. Sí. Era complicado, es un caso complicado. Ahora veremos por qué.
cuando los casos son complicados, el mérito es mayor. Yo solo os puedo decir, queridos amigos y a todos ustedes, que realmente sí, estaba editando en casa, ¿sabes?, haciendo el repaso, digamos, general, y sentí algo muy especial. Y me da la impresión de que todos los que hemos estado hilados de una forma u otra en este caso, hemos sentido algo especial. Así que, ¿por qué no ven ustedes el testimonio? Que es una noche cualquiera, en este caso 2009, noche de verano, lugar apacible, y ¡pum!, algo rasga al ordinario. Empiezan a pasar detalles que ustedes van a entender muy bien, pero lo que pasa después, eso ya no se entiende. Creo que ni siquiera Aldo lo llega a entender. O sí, vamos a verlo y ahora nos cuentan algunas cosas asombrosas. Vamos allá, comenzamos la investigación. Queridos amigos, ayer estuve investigando en Munguía un asunto que por sus características me parece impresionante y además el testigo está dispuesto a contarlo. Este es el comienzo de un correo electrónico que mandé al equipo de Cuarto Milenio tras entrevistarme con un testigo en este mismo lugar, donde tuve un encuentro muy insólito de madrugada hace 10 años y que por sus características es un caso bastante interesante. El testigo de este encuentro en esta carretera es un hombre de 50 años, de profesión fotógrafo, y tras la entrevista que tuve en el lugar de los hechos ha accedido a contarnos su historia. Aquel sábado, sería sobre el 12-13 de agosto, llegamos a Baquio sobre las 12, o sí, tarda un poquito, aunque va por autovía, tarda. Y llegamos a Baquio, dar una vueltecita, hacía buen tiempo, luna llena, calorcito, todas las estrellas se veían, y decidimos estar allí, pues paseando y dar una vueltita. Y nada, a las, ¿qué cosa sería? 2:30, 3, decidí venir, ya pues, comentarles qué hacemos, nos vamos ya, ¿no? Y tal, mira qué hora es. Y ellos decidieron quedarse. Así que me decidí ir andando. Y nada, recorrí de Baquio a la zona donde me pasó el caso, igual hay 3-4 kilómetros. Cuando empiezas a subir una pequeña cuestecita, ¿sabes? Una pequeña subidita, fue cuando subí y escuché a mi izquierda, arriba, en la copa de los árboles, como unos gritos, entre gritos y silbidos, muy extraño. Nunca había escuchado nada igual. Y claro, yo pensé, ¿qué es eso? Y ya cuando bajé la vista, hay una explanada a mi izquierda, vi una cosa negra, o sea, una cosa negra de piel, elevada del suelo, a unos 50 centímetros. No tenía forma humana, pero sí que tenía forma como un, ¿sabes?, como un pivote. Y aquello se movía, elevado del suelo. Y ya cuando me fijé, fui para adelante un poquito más y vi que no tenía nada detrás, no tenía apoyo, no tenía nada sujetado. Ya pensé, pero ¿qué es esto, no? Pero dentro notabas fondo, notabas muy oscuro, oscuridad, una oscuridad, un negro que no lo comparaba yo con nada. Me adelanté un poquito y aquello se empezó a mover y a hacer un arco que se puso detrás mío. Y mientras hizo ese arco, fue cambiando la forma, fue sin sonido. Ya en ese momento no había ningún ruido, ni grillos, ni viento, nada. O sea, aquello, la forma que fue cambiando, se fue moviendo, siempre elevado, medio metro de la carretera o por ahí. Y se me puso detrás. Claro, yo empecé a acelerar un poquito el paso y aquello acelerar. Empecé a ir más deprisa y aquello más deprisa. Y resulta que me empezó a perseguir. Me empezó a perseguir y ya mi cuerpo me dice que algo falla, o sea, que algo no va bien. Y el corazón se me aceleró. Y algo en mí, dentro de mí, en el cerebro, me dijo, corre. Empecé a correr y aquello detrás, sin sonido, sin ruido. Claro, yo iba mirando para adelante y mirando para atrás, mirando para adelante, y en ese momento que miré para atrás, a ver qué distancia le estaba sacando, vi los focos de un coche. Con lo cual me puse en medio de la carretera y aquello, yo le había sacado distancia, entonces me dio tiempo a parar el coche, que frenó en seco, pues a 2 metros de mí, frenó, y era una pareja de una mujer y un señor. Y me preguntaron que qué pasaba, que ellos pensaban que había un accidente. ¿Qué ha pasado, un accidente y tal? Le digo, no, mira detrás tuyo, mira lo que hay ahí. La mujer que lo vio, se asomó la cabeza por la ventana y lo vio. Dijo, ¿qué es eso? Por favor, entra en el coche. Y el marido, que lo vio por el espejo, dijo, ¿pero qué es eso? Y la mujer dijo, arranca, ya lo veremos, arranca mientras lo vemos, arranca, por favor.
y aceleraron el coche y yo estaba muy nervioso dentro del coche y la mujer no paraba de decir, vamos a la policía, a ver qué es eso, vamos a la China, lo contamos. Claro, el marido dijo, ¿qué vas a contar si no sabes lo que es? Y me preguntaba el marido a mí también, ¿pero qué es? Y yo le dije, no lo sé, pero esto nunca he visto nada igual, me está persiguiendo, nunca he visto nada igual. Claro, yo todo nervioso y la mujer me dijo, vamos a llevarte para casa y vamos a la policía. Y el marido insistía que a la policía, ¿cómo vamos a ir a estas horas? ¿Qué les vas a contar? ¿Qué hemos visto el qué? Me dejaron en la puerta de casa y yo vivo en un piso bajo, o sea, no tengo que subir ni en ascensor ni nada, pero aún así abrí la puerta, encendí todas las luces de casa, todas. Esa noche me quedé en el sofá con todas las luces encendidas de casa y la tele puesta. O sea, no pude pegar ojo, o sea, no podía. Dentro de casa no me sentía seguro. Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Has visto las imágenes que te he enviado del testigo? Tú como sociólogo, experto en investigación de expedientes de alta extrañeza, ¿qué te sugiere esta experiencia? Yo creo que estamos ante un típico caso de encuentro en carretera, pero es un caso, yo diría que bastante particular, porque parece que sea lo que sea que se encuentran, no acaba de definirse. No se han encontrado a una criatura, a una bestia, a un típico enlutado, o por hablar de un humanoide o algún fenómeno o entidad asociada al fenómeno extraterrestre, ¿no? Da la impresión de que estamos ante algo en gestación, propiamente dicho en gestación, ¿no? Como una especie de magma forteano, como una arcilla que se está constituyendo y no acaba de solidificarse, ¿no? Esa podría ser una de las interpretaciones. Muchas gracias, Pablo. Vamos a investigar. Si ocurre algo, te conectamos. Buenas noches. Anochece y en una estrecha carretera que une Bilbao con una serie de poblaciones pequeñas como Baquio, circulamos junto a nuestro compañero Aldo Linares para intentar saber más de este lugar, aunque él evidentemente no sabe absolutamente nada, como siempre, ¿verdad, Aldo? Pues sí, Javi, no tengo ni idea y tampoco sé exactamente dónde estamos, pero bueno, vamos a ver qué puede haber. En este punto también hay otro cambio, ¿sabes? Son como... ¿Qué percibes? Es como si fuesen... O sea, la imagen es como si fuesen círculos que se van agrandando, ¿vale? Como si estuviésemos llegando a un punto de trompicones. Es decir, no percibes una visión clara, sino... Sí, es como... Aquí otra vez, es como si fuese una onda de antesala que cada vez es mayor. Aquí se nota mucho. ¿Aquí? Sí, aquí se nota mucho. Te diría que 2 metros más atrás de este punto ahí se nota mucho. Sigo teniendo la idea de algo de trompicones, algo como si se repartiese así, ¿sabes? Vamos a intentar quizá dar la vuelta en algún sitio, si en esa zona has percibido tú algo. Sí. La movida tira para este lado, ¿vale? ¿Para allá? Sí. Aquí decías. Sí, tú, ¿verdad? aquí. Y aquí, justo donde estamos poniendo el coche, esta parte es caliente. Este punto, desde que hemos venido, esta franja, aquí hay algo... Además, mira, es que este es el punto. Está tu frío habitual, Sí, ¿no? sí. Y ese... A veces cuando hablo de este tipo de fríos lo relaciono con la muerte, pero hay algo más en esto, hay algo que no es solamente eso, es como si hubiese algún tipo de reverencia de algo. Esta zona tiene algo que es como muy
muy especializado. Es que no encuentro la palabra. Como especializado te diría algo como muy concreto. ¿Sabes lo que me gusta de esta sensación? Que hay, lo que te digo, que hay algo que se une a ese hecho concreto. Ese algo es como que tuviese algún ribete. ¿Sabes? La realidad daimónica. Pues a lo mejor hay algo cultural o tradicional o más viejo, más antiguo que está... O sea, no lo identificas como algo fantasmal, digamos, un fantasma clásico. No. Pero si hablamos de fantasma y tenemos que decir fantasma, sí, hay algo, ¿vale? Pero hay algo que tiene otro ribete. Yo lo que estoy viendo es algo de o marrón o negro. Y una mirada muy fuerte, Javi, muy fuerte. Pero como hueca, como si fuese hueca, como... claro, esto genera miedo, pero no es porque esto quiera generar miedo, sino porque es otra cosa, es otra cosa, es... ¿Pero crees que si lo viéramos cualquiera de nosotros nos asustaría? Hombre, claro. Por un lado, ese testimonio, que es rotundo, es bestial, es auténtico, en mi opinión es la experiencia que alguien no puede negar y que incluso es como balsámico. Le costó mucho al gran Enrique Chazarra, él es especialista, él lleva siempre, de alguna manera, la llave inglesa, él afina la tuerca y logra que personas, que yo estoy convencido, y lo digo muchas veces, Enrique lo ha hecho en muchos casos que yo no había logrado nada, es decir, cerrazón absoluta. Enrique es el hombre más paciente que yo conozco, una y otra vez, y al final consigue el objetivo, que es que ustedes y nosotros tengamos aquí un nuevo caso, bueno, pues para, si quieren, filosofar y hacernos preguntas. Lo que me pone los pelos de punta de verdad, y lo digo sin ningún rubor, es cuando yo, para mi sorpresa, porque así trabajamos, voy viendo lo que ha grabado Javi en el coche con Aldo, y Aldo no define, es decir, lo lógico, y le ha ocurrido a Aldo en otros casos en carretera, acompañado de Javi Pérez Campos, que ustedes quizás recuerden. Bueno, pues lógico en carretera, me imagino yo, es ver una figura, ¿no? Hay tantos casos de figuras humanas, sea lo que sean, que aparecen, pero Aldo se empieza a encontrar con problemas. Aldo no es, digamos, definido, es difuso. ¿Qué pasa, Aldo? Pues la verdad, Iker, es que lo que iba percibiendo nunca me ha ocurrido como ha sido en esta ocasión, nunca. No tenía una idea de alguien, de una entidad per se, o sea, un hombre, una mujer, no, nada. No, era una cosa mucho más difusa, como a trompicones, como cosas que iban ocurriendo y yo estaba intentando hilar todo eso y no podía, no sabía cómo hilarlo, porque era algo que nunca había sentido, mis sensaciones físicas eran otras. Y vamos, me desconcertó muchísimo. Es un caso diferente a los cientos. En Cuarto Milenio no sé cuántos habremos hecho, pero muchos. Y en tu vida muchos. Y es diferente. Sí. Y es más, cuando vais en el coche, que me parece un documento realmente espectacular y bueno, de lo que vivimos, lo apunto a Javi porque si no es que no hay quien se lo crea, sinceramente, que define en una carretera, yo conozco esa carretera, donde, hombre, es muy difícil quedarte con un punto exacto. Y acierta, Javi. Bueno, es que nosotros a Aldo nos alojábamos en Bilbao, como siempre, no decimos absolutamente nada, lo llevamos a un punto que está a 2 kilómetros del lugar del encuentro y decimos, para ponérselo difícil, lo que vamos a hacer es empezar a transitar por la carretera 2 kilómetros antes de llegar a ese punto donde se produce, ¿no?, la visión del manto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo estaba convencido de que en esta ocasión Aldo no iba a saber o no nos iba a dar información relativa al caso, ¿no? Que quizá podría hablar de otras cosas, pero no esperaba, ni muchísimo menos, que transcurridos esos 2 kilómetros, cuando íbamos llegando al descampado que se abre a mano derecha en la carretera, que yo ya había visitado previamente con el testigo y que ya sabía dónde estaba, yo sabía que eso estaba ahí, pero voy poniendo cara de póker para no dar ninguna pista. Y de pronto, metros antes de llegar, Aldo dice, se está calentando la cosa, ahora ya, y justo yo me quedo helado cuando señala el punto y dice, aquí, tenemos que parar aquí, ¿no? Aquí es donde estamos
aquí estoy percibiendo algo. Y el que se queda al lado de verdad es nuestro compañero Enrique Chazarra, que luego quiero contar alguna cosa, no sé si le gustará o no, pero somos amigos hace casi 30 años y él, para él es un impacto, porque él es un hombre pétreo y recio, como debe ser en estos asuntos, y nunca había trabajado con Aldo, entre comillas, ¿no? Y quiero contaros luego un secretillo interesante. Define entonces el lugar, incluso queda muy claro, pero fíjate, Aldo, lo cuentas, no está la figura ahí, está ahí la movida, y luego, claro, oscuro, profundo, hueco, es un fantasma, pero no está claro. ¿Cuáles son las imágenes que te vienen ahí? Pues mira, Iker, cuando bajamos del coche, yo sentía que había como un nudo allí, pero no tenía que ver con alguien que se acercase, era una cosa, o sea, si lo pienso y trato de rememorar lo que vi, era una cosa grande, negra, que yo por algún motivo intentaba asociarlo como a alguien, porque claro, nunca me había pasado una cosa así, entonces yo intentaba darle algún tipo de forma porque intentaba decirle a Javi lo que estaba viendo. Siempre hay un alguien habitualmente, ¿no? Siempre hay una figura más o menos que se puede identificar con alguien del pasado. Cuando pasa algo, sí, pero cuando no hay, ya, ¿sabes? No hay. Pero lo curioso es que, como estábamos en un sitio abierto, lo primero que pensé es, a lo mejor mis ojos están jugándome una pasada porque no tengo una referencia de luz. Pero es que eso era denso, era denso, no tenía piernas, o sea, lo que yo estaba viendo no tenía piernas, era corpulento, pero de una forma grande. ¿Como un bloque? Como un bloque, sí, pero como si fuese, ¿cómo explicarlo? Como si fuese un túnel moviéndose, porque había una profundidad negra, era oscuro, y yo intenté ver, yo pensaba que veía como si viese dos ojos, pero no sé si eran ojos, que no lo sé. Lo que sí sé, Iker, es que intenté decirle las cosas a Javi, pero yo me quedé bastante corto en palabras porque tampoco sabía cómo lidiar con eso, porque tampoco sabía... Yo sabía que se estaba acercando, estaba cerca de nosotros, pero yo no sabía qué rayos era y qué pasaba ahí. No lo sabía. Fíjate qué curioso, a mí me ha pasado viendo la pieza que ya por fin he visto enlazados al testigo, ¿no? A José Ignacio, que le agradecemos desde aquí su confianza, y a Aldo. Y si te das cuenta, hay cierta similitud en ambas experiencias, porque al propio testigo le cuesta describir lo que vio y le cuesta describir las sensaciones que le va provocando, y a Aldo le pasa una cosa muy parecida. Yo todo el rato le estoy pidiendo información, ¿no? De cómo va vestido, qué interés tiene en nosotros, o si es algo que está ajeno. Y a Aldo le cuesta constantemente el encontrar las palabras, va deslizando realidad daimónica, algo tradicional. ¿Por qué mencionas en ese libro, un libro clásico ya, uno de los libros más importantes e influyentes en la historia del misterio, que duda cabe? La gente, el querido público, como decía Chicho, que no se equivoque, no quiere decir demoníaco, ¿eh? En realidad daimónica es todo eso que escandilea, ¿no? Detrás del velo de lo visible. Y sí, es un nombre que se acuña prácticamente con ese libro. Y a mí me sorprende mucho, Aldo, que siempre era cuento. En el descampado. ¡Pum! Definas eso, que curiosamente eso define perfectamente... Este caso estaría en ese libro. Sí, en realidad daimónica lo que viene a explicar es que hay un mundo en el que conviven, entre comillas, porque nosotros hemos intentado distinguir los fantasmas de los ovnis, de lo sobrenatural en general. Pero la realidad daimónica lo engloba todo y es un universo en el que caben seres inexplicables de todo tipo, ¿no? Y te vino eso, Aldo, de repente te vino ese término, por recuerdos del libro, te vino ahí. Es que es muy curioso porque nunca te he oído mencionar una... Vale, es un término, pero tan asociado, ¿no? Una cosa... Es que era lo más certero que podía encontrar en ese momento, Iker, porque lo que yo estaba percibiendo no tenía... Aunque notaba una autoridad, notaba un peso, una solemnidad, por decirlo así, yo no notaba una naturaleza humana, ¿sabes? Al uso era otra cosa y al mismo tiempo tenía un comportamiento inteligente, porque de hecho me decía, o sea, yo escuchaba cosas, no las entendía, eran palabras largas, no entendía lo que decían, era muy rápido, había una intencionalidad en algunas cosas y luego en lo que era la parte de atrás de donde estábamos, digamos, la vegetación, todo eso estaba entroncado con algo que había allí, con algo viejo, antiguo, porque todo el tiempo notaba eso. Sí. Ahora hablamos de eso porque además es un lugar especial, es un lugar ancestral también. Pero como ven, Aldo le cuesta, o sea, es inefable, no le salen las palabras para definir algo, cuando Aldo suele ser muy preciso, ¿eh? Ahí estaba el cadáver, ahí se arrastra no sé qué, ahí aparece un sacerdote. Ustedes pueden opinar libremente, pero dentro de las visiones de Aldo suele haber bastante definición, casi HD, eso suele ser muy gráfico, aquí no. Y es muy curioso, me estoy acordando de los muchísimos casos
y les hemos contado infinidad de ellos en Córdoba, recuerdo uno, ¿te acuerdas? El de nuestro querido amigo López Andrada, que ven una figura... El enlutado, ¿no? Un enlutado similar. Esto de que no tengan piernas y que a veces parezca hasta un pivote o un bloque. Yo me acuerdo un caso en Cantabria, en la zona de las Siete Villas en Cantabria, donde ve algo parecido el señor Setién y está en medio de la carretera. Hay un conductor, en otro caso muy cercano, que casi se estrella porque va con el coche y lo ve. No queda lejos otro caso de Chazarra, que es el de la Archancha, de los dos operarios o dos policías que ven una cosa tan bloque que uno puede distinguir como un manto, pero poco más, es decir, está muy embozado. Y yo me estoy acordando, queridos amigos, de uno que me impactó muchísimo. Sabéis que soy un poco aquí el abuelo cebolleta, pero en el año 91 yo voy al Valle del Jerte, a Garganta la Olla, al Valle de la Vera, y está el caso de Teodosio Gómez, que en la posguerra vuelve, está haciendo una recogida de castañas, gente que tiene que vivir de eso, y fíjate cómo será la visión, querido Aldo, fíjate cómo será la visión, que piensa que es la mujer más alta, enlutada del pueblo, tía Amalia, lo tengo aquí, y empieza a llamarla, y está cayendo la tarde, y es esa zona que conocemos bien, y está de espaldas, dándole la espalda, aunque si vemos estos casos, uno no sabe muy bien si es la espalda o le está mirando, pero ve una figura casi flamígera como un pivote, y tía Amalia era una mujer muy alta, muy esbelta, mayor ya, pero enlutada, solía ir, es esa época, ¿no?, años 40, y cuando este hombre, Teodosio Gómez el Rojillo, se aproxima, que por cierto, por ideologías y demás, sin ningún tipo de conexión con la religión o lo trascendente, se da cuenta de que aquella tía Amalia no es tal, sino que no pisa el suelo y que se está desplazando como con un patín, sin ningún tipo de encorvamiento de las piernas ni nada, lentamente, y manteniendo una distancia. Y es cuando el Rojillo sufre el susto de su vida, así me lo contaba casi llorando su hija Francisca, se quedó eso en la familia y fue uno de los, entre comillas, pastores que, bueno, pues el susto se los llevó poco menos, ¿no? No querían volver a ese lugar de noche y dependía la subsistencia. Este hombre lo ve en 2009. Es un caso de un hombre urbanita, pero cuando esto se ve en el mundo ancestral, ojo, pero la definición es la misma. Sí, y fíjate, además, Iker, muchas de estas descripciones tienen elementos comunes, ¿no? Mucho hemos hablado aquí de la campana de irrealidad. Total. Que en ocasiones se ha llamado el efecto Oz, ¿no? Porque el testigo Total. se ve transportado casi a un universo de fantasía que no es capaz de entender. Se callan los grillos, es todo silencio. El viento deja de soplar, durante esos sueño. minutos no pasan los coches, los árboles dejan de moverse. Y sobre todo hay una cosa que es impresionante y que el caso ya sería tremendo, para mí es un caso, pero os dais cuenta, otras personas recogen en el coche y por el retrovisor logran ver, y hasta dudan de ir a la policía, ¿qué vamos a decir? A mí me pasa, fíjate, cuando llegué a casa intenté, y de aquí saco una reflexión interesante, ¿no? Intenté englobar el caso dentro de alguna de las ramas del misterio, ¿no? Aparición en carretera, quizá solo porque la carretera nos da la ubicación de esta visión, pero efectivamente el caso poco tiene de aparición en carretera. Fantasma, quizá por el tipo de visión, pero luego es un ser muy difícil de describir cuando empieza a moverse. Humanoide, ¿se trataría de algo extraterrestre? Bueno, esta campana de irrealidad, este efecto Oz, muchas veces se ha asociado al caso OVNI, al caso de los humanoides, pero tampoco existen luces ni nada en el cielo que nos haga pensar en esto. Criptozoología. El Mothman, criatura. Tú sabes, Iker, el caso Mothman, muchos de los primeros avistamientos no hablan de un pájaro o de un ser alado, hablan de una especie de manto también, algo negro en la noche que se mueve y que genera un alarido, un tipo de grito muy particular. Pero también este caso tiene sus particularidades, con lo cual
esto lo que nos enseña es que realmente en el misterio hay cosas que quedan fuera, marginales, ¿no?, de los grandes bloques en los que siempre es lo englobamos las maravilloso, cosas. Aldo, tú en un cierto momento identificas, notas, percibes que eso tiene que ver con el lugar desde muy antiguo, decías, ¿no? Sí, porque además sea lo que fuere, porque es que hasta ahora me lo pregunto. De hecho, cuando llegamos al hotel y me puse a dibujar en mi cuaderno, claro, pensé, pero ¿cómo dibujo lo que no sé qué es? O sea, solamente podía ser un... ¿Y qué te salía, Aldo? Pues esto, Iker. ¡Un bloque! ¡Wow, qué bueno! Esto yo no lo he visto. ¡Qué bueno! Como un bloque de oscuridad. Sí. Como un pivote. Que es lo que el testigo define. Sí, y era... Corto, no tiene pierna, no toca el suelo y se va desplazando. Y recuerdo lo que puse, alto, mucho más que nosotros, con profundidad, color oscuro, potente. No era algo aleatorio, no tocaba suelo. Hondo. Parece casi un pivote más oscuro que la noche, ¿no? Sí, totalmente, pero con una consistencia de algo material. Claro, cuando vi esto y comencé a notar que todo esto tiraba, no tiraba para la carretera, tiraba para adentro, era la vegetación. Y todo el tiempo, como que cuando intentaba interactuar con él o con lo que fuese, eso nos llevaba para adentro. Hacia adentro, sí. No hacia la calzada. No. ¿Y qué hay por ahí adentro? Pues resulta que toda esa zona es una zona mágica, es una zona que tiene mucha vinculación con las ánimas. El gran Enrique Chazarra nos contaba cómo a escasos kilómetros de allí se encuentra precisamente San Juan de Gaztelugatxe, que hicimos un reportaje hace poco, y se hablaba de las ánimas que transitan por esos montes. Esa es la tradición. Aldo hablaba de algo tradicional, de algo ancestral. Bueno, la tradición dice que las ánimas transcurren por estas zonas montañosas y que pobre del ser humano que se las encuentre, ¿no? Porque lo que tienden a hacer es subirse encima de ellos para obligarles a llevarles a San Juan de Gaztelugatxe. Una especie de santa compañía, como sucede con la compañía, que cogen a un vivo y lo obligan a vagar durante toda la noche, ¿no? Pero es que además allí, en esa zona que decía Aldo, a la que ya no podíamos entrar por la vegetación, se han encontrado diferentes ermitas que todavía pueden visitarse y que se han adaptado a través de carreteras estrechas, con lo cual, evidentemente, estamos hablando de un sitio... De Euskadi, absolutamente. Claro. Pero te voy a contar algo que igual tú nunca has caído, pero que es brutal. Esa carretera y no otra, la que parte de Baquio y va hacia... Pues esa carretera, yo conto una historia aquí, que es la historia del diablo penitente. Es decir, esto viene de lo antiguo. Y luego hay una cosa que yo os quiero contar, y es que Enrique Chazarra, que es sanamente escéptico en muchas cosas, pero entusiasta del misterio, desde siempre, pues le voy a contar a Enrique. Me dice, bueno, Iker, yo la primera vez que estoy con Aldo y soy crítico, todos somos críticos, porque lo de Aldo es absolutamente subjetivo y personal, y siempre es ponernos en un brete, sacarlo en la televisión, porque ustedes, la mayoría, o no la mayoría, pero algunos pensarán, show televisivo. Bien. Y dice Enrique, es que no me puedo creer lo que ha ocurrido, ¿no? En un caso tan específico y tan raro. Y que yo vi cómo acertaba todo. Y te voy a decir una cosa, Aldo. Algo le debiste decir tú a Enrique, pero mi buen amigo, que es recio como el pedernal y poco dado a asustarse, yo te digo, Aldo, ahora, y tú no lo sabías, que está muy impactado. Demasiado impactado. O sea... Es como una transfiguración, ¿no? Ha dicho, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y luego Aldo esa sensación, ¿verdad? El testigo hay un momento en que ve que esto le persigue. Pero eso no es una persona que camina, sino algo que se desliza. No, es que se deslizaba y mira, nunca me había pasado de... Porque claro, aquí en el programa he visto muchas veces testimonios de gente que dicen que la entidad se desliza y que no tiene... Pero otra cosa es cuando, en mi caso, veo algo tan grande deslizándose con una consistencia y que me reventó todos los esquemas porque no sabía cómo explicarlo, pero al mismo tiempo sabía que eso tenía una inteligencia, sabía que tenía una intención y sabía que tenía una curiosidad por nosotros y sabía por algún motivo que no pude averiguarlo, que todo eso tenía un sentido mayor detrás. Era como, por eso se me salían las palabras. Yo creo que esto hay que dejarlo abierto. Sí. Ojalá logremos saber. Está preñada esa zona de historias antiguas, pero hay unos testigos que acudieron esa noche. Qué maravilloso es encontrarlo. Y no solo eso, Iker, la casualidad de que pasaran por allí, porque el testigo nos contaba que este matrimonio, le dice en el coche, nosotros es que tenemos un piso en alquiler en Baquio, veníamos a limpiarlo porque mañana viene un nuevo inquilino,
y no pensábamos volver tan tarde. Se nos ha hecho muy tarde, hemos mirado la hora, volvemos rápido, pero nuestra idea no era pasar por aquí a estas horas. ¿Qué habría pasado si ese coche no se hubiera detenido, casi atropellado a este testigo? Y a él le aterra fíjate, pensarlo. claro, porque él se queda en su casa con las luces encendidas, un mocetón de tomo y lomo, y está aterrado por lo que ha visto. ¿A ti te pasa alguna vez, Aldo, cuando has tenido experiencia de este tipo, que tú luego tengas cierta inquietud o desconectas claro, rápido? Claro, he tenido inquietud, en el caso de Elda, que fuimos con Paco, Sí, terrible. tuve mucha inquietud después. Terrible, aquel caso donde Aldo describió un crimen del que no había noticia ninguna, más que en un recorte antiguo de periódico, un crimen terrible en una casa donde no quedaba nada. Y aquel te asustó después, ¿no? Sí, porque es que de hecho aquella noche no la recuerdo como muy amable para dormir. Fue una mezcla entre la inquietud que yo tenía y lo que se queda cuando ves un rostro de donde venga que venga, que te está mirando así, ¿sabes? Con miedo. Aldo ha escrito un libro, ¿cómo se llama el libro, Aldo? Cuando lo sugerente se hace evidente. Ahí lo tienen, porque sin duda, pues un personaje con todo lo bueno que tiene la palabra, entiéndanme, importante, ¿no? Dentro de, como nuestra querida Paloma también, que le mandamos un fuerte abrazo, y como las personas que no son únicas, ni mucho menos, bueno, que tienen esa especie de don de sensibilidad, y lo importante es que sin ningún rubor lo ponen, digamos, en conocimiento de este equipo para poder llegar a veces más allá. Es verdad, yo me encuentro con ese problema muchas veces, es verdad que luego es como que el misterio se va hacia Aldo o hacia Paloma porque, bueno, ya saben ustedes, los que nos siguen, que muchas veces aciertan, y entonces le quita es una especie de, pues no lo sé, pero desde luego, en el caso que hemos definido y que hemos investigado todos juntos, es increíble la perplejidad de todos ante una cosa que no se puede definir y que Aldo tampoco definió, simplemente presenció. Vamos a ver si incluso don Enrique Chazarra consigue nuevos datos, que si alguien puede hacerlo es él, y si esas personas que iban en un vehículo y que contemplan... Desde luego para ellos la escena tiene que ser inolvidable, ¿no? Si lo has vivido tiene que ser inolvidable. Nos encantaría hablar con ellos. Bueno, sabes, Javi, Iker, dime. que por poner una de cal y otra de arena, otra vez nuestra investigación tecnológica con despliegue de Luis Uriarte, absolutamente nada. Enrique Chazarra, que no está como muy a favor de los aislamientos, en esta ocasión se prestó para ver si sacaba algo de información. Tampoco supimos nada, y en esta ocasión además llevábamos a Aldo en el vehículo para intentar grabar algo, para que él nos pudiera orientar. Nada, noche muy tranquila. Bueno, bastante hay fuera de la tecnología. A veces esto pasa de la tecnología olímpicamente. Eso sería otro debate muy interesante. Y donde se queda es en la memoria de las personas. Quizá haya personas que nos pueden escribir que en esa misma ruta tan marcada desde el pasado también han visto cosas. Bueno, ahí está. Aldo, gracias como siempre, amigo. Gracias, Iker, muchas gracias. Gracias, Javi. Muchas gracias. Me voy con toda la actualidad. Bueno, pues después de las visiones de Aldo y las sensaciones que todos hemos compartido, Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Espera, antes de abrir Viral. Vale. Bueno, ábrelo o ciérralo. Vale, lo cierro. Dejamos ya, porque he visto unas cuantas cosas que saben que yo no las veo, Hago ademanes porque realmente no las veo y las conozco. He visto alguna cosa tremenda. Hay que advertir porque realmente Cuarto Milenio ahora, y gracias por su apoyo, es increíble, vamos mucho antes. Es decir, hay que calcular que Cuarto Milenio iba prácticamente 2 horas y media y 3 horas más tarde que ahora. 3 horas. Empezamos a las 12:30, 12:15. Entonces, muchos de los temas tenemos, lógicamente, por respeto a ustedes, sabemos que hay niños, a veces dejarlos un poco hacia el final, y les hablo de estas imágenes. Ahí van unas imágenes que son tremendas, el doctor Cabrera me lo decía, y que le advierte, porque no es nada paranormal, aunque el sitio se las trae, lo van a ver, pero son brutales. Imágenes que hemos encontrado y que han sorprendido a los propios expertos en psiquiatría forense y en el mundo de los manicomios. Viajamos a la ciudad de los locos, Barbacena, en Brasil, y van a entender por qué todo esto. Pero yo solamente quiero advertirles, ¿de acuerdo? No son para mentes impresionables. Vamos ahora sí con Viral, que seguro que hay cosas impresionantes. Vamos con el tonto de la semana. La araña, la araña espinosa. Hay de todo esta semana. Un hombre rosa. Bueno, ese es una cosa que luego te contaré. Vale. Este es el tonto de la semana. A ver. Gasolinera. Sí. Ahí están, poniendo la gasolina, como hace todo el mundo, ¿no? Llegas, coges la manguera, la pones... Pero fíjate sobre todo ahí, porque hay otro cliente que también estaba echando la gasolina y de repente, mira lo que pasa.
coche arranca. ¡Pum! Arranca el coche. ¡Oh! Se lleva todo el cajetín y claro, eso se prende. ¡Wow! No había quitado la manguera del coche. Arranca el coche, cuando la manguera todavía está puesta, se lleva el surtidor hace que empiece a salir pues el gasóleo o la gasolina, se incendie y claro. O sea, que se le ha olvidado quitar la manguera. Y ahí es que se baja tan campante. No sé, a mí nunca me ha pasado esto, pero vamos a ver, con todo el respeto, el tonto de la semana es porque dentro de la viralidad que invade todo el planeta, pues hay actitudes... Hombre, esto es un accidente, ¿no? El hombre tampoco es que sea como otros que voy a hacer el tonto. El tonto sería el reto de a ver quién tira el esto. Ahora, pero ¿quién es un despiste, tonto para no quitar la manguera del coche? Pues ¿no? yo te digo una cosa, yo. pues alguno o alguna estará diciendo, a mí me pasó. Hombre, imagino que no con esos resultados. Pero si tienes que quitarlo, colgarlo, ya te avisa. Cuelga la manguera. Está la gente con muchas prisas. Bueno. Hay que ser condescendiente. Venga, bueno, a ver, ¿qué quieres? Arañón. Arañón. Tarantulón. Que casi no se distingue. Tarántula neón azul. Pero ves, a mí esta no me parece fea. No, sí, fea no es bonita. Lo que pasa es que curioso, como te pique, te hace como una de estas tuve yo en la mano. Pues te hace un apaño, ¿eh? Sí, claro. La neón azul, además, yo creo que seguro que te hace más apaño que la que te pusieron. ¿De dónde? ¿De Australia? A ti, de Australia. Pues esta es mortal. Pues ahí está. Claro, le llaman la Atlas también, bonita, ¿no? Es, porque es muy bonita. Es bonita, es curioso, y además azul como potente, ¿no? Debe ser reflectante. Lo que son los colores, es muy peligrosa, claro. Sí. Hay una en Australia, que no sé si está en concreto, que cuando alguien la cita o tal, la cita como si fuera un toro, ¿no? Se eleva así con los quelíceros y los muestra. Bueno, vimos una el otro día en el Escorial. Bueno. Según entramos al monasterio del Escorial, que fue una cosa fugaz, casi no pudimos verlo, el Escorial hay que decirlo, fue 2 minutos, pero me quedé impresionado. Pero así, como un centollo, nunca, en la vida. Era una Loxosteles, ¿eh? Nunca, justo donde se pasa... Una violinista. Y yo me quedé, y los de seguridad, que son muy bizarros, no le prestaba mucha atención, bajaba por la pared absolutamente lisa. Sí. Y es la mayor violinista que yo he visto en mi vida. Digo, pero ¿de dónde? Y violinista, ¿eh? Así, sin exagerar, ¿eh? Así. Con las patas así. Bueno, bajando pero brutal. Increíble. Y sobre todo en un sitio tan limpio, estructurado... como era el Escorial, ¿no? Una imagen en la tierra del templo de Salomón, todo rectilíneo, o sea, no hay mucho recoveco para que... Oye, se lo dijimos, ¿eh? Como picar a alguno... Impresionante. No, te lleva al hospital. A alguno le hace un apaño. Pero te lleva al hospital. De ese tamaño una violinista. Elige, venga. Que no vas en orden. Vamos con esto. Vale, pero esto es dentro del mar. Esto es un molusco con tentáculos rojos. Pero una especie de estas que no se conocía y de repente en Indonesia lo graban. ¿Qué es? No se conocía. Pues no, dicen que es un molusco, eso han dicho los expertos, pero fíjate cómo se pone, parece un puercoespín, ¿verdad? De esos de... Y ahí está, es venenoso. Eso sí que lo han dicho. Hombre, es entre medusa, molusco, porque tiene concha, ¿eh? Todo su cuerpo advierte un poco, ¿no? Advierte de esto es concha, esto de fuera es concha. Es concha. Y entonces es como que se cierra y mete dentro de los tentáculos una cosa así. Una cosa muy rara. No se conocía. No. Pero ya lo que son los animales y su sabiduría. El código de colores... No me toques. Te indica no me toques. No me toques. Ahora, vas y lo pisas, como los erizos. Me recuerda en el Mar Rojo, ¿te acuerdas? Uno parecido, pero como alargado. Sí. Que fue el que a una chica le levantó toda la espalda delante de nosotros, sí. Le picó y le levantó como buceando. con la púa toda la espalda, toda la columna. Es que bucear en el Mar Rojo... Sí. Hay unas especies también... Yo después de hacerlo no lo aconsejo mucho, la verdad. Bastante extrañas. Mira. Ojo. Ay. Ojo. Ay, no. Yo, oye, si es cualquier cosa de... si tienen animalillos. Por favor, quita esto. O sea, por favor. No, en serio. Quita esto. Ojo, que es una garrapata. Es que perdemos audiencia, joder. Es una garrapata en un ojo. Que se va la gente. O sea, la gente no se ha hecho hacer récord de espectadores y tú quieres echarlos. ¿Qué quieres que haga? Pues viral es viral. Ojo, o sea, garrapata en ojo de mujer. ¿Ven cómo no sabía yo? Mira. No sabía yo lo que era esto. Además es que se te pega ahí y te deja las patillas. Es que es horrible la garrapata. Y por cierto, es un animal mira cómo se lo quita. deleznable, permítanme, me da igual. Las garrapatas, el Comité de Defensa de las Garrapatas me da lo mismo. Las garrapatas es un animal que de verdad al hombre solo le produce
infecciones Pero igual a que lo al largo de perro, la al gato, historia. igual que a los animales. Por cierto que hay garrapata, Crimea, Congo, ha habido... O sea, es decir, parecemos aquí los emisarios de lo malo, pero es que... ¡Clink! Te deja las patillas y te va... Pero voy a mirar el minuto a Cuando minuto. las aplastas que se la Estoy quitas a un seguro, perro, te hace... y sale la sangre. con el gran Emilio Navarro Calvo, estoy seguro que cuando me pase el informe del minuto a minuto, que un día deberíamos hacer un programa sobre eso... Ahí está, ahí está. En el momento garrapata se ha ido la mitad de la audiencia. Ahí está la China. En el momento garrapata... Hijo, pues son cosas que Entonces, pasan, es para advertir a la gente que tengan recuperas. cuidado. A ver cómo la recuperas, venga. Que tengan cuidadito con mía. esto. Mírala, ahí está, la garrapatilla. ¿Cuánto les hemos tocado ahora sí? Ahí está. ¡Ah! Dios santo. Mira. A ver si con esto elevamos el... Esto es ¿Pero una qué es esto? de las 2 personas en Estados Unidos que quedan con un pulmón artificial. ¿Pero este hombre qué le pasa? Este hombre lleva 70 años así. Lleva 70 años viviendo con este pulmón artificial. ¿Qué dice? Le llaman polio, porque a los 7 años contrajo la polio, después ya surgió la vacuna y por eso ya mucha gente dejó de utilizar estos pulmones artificiales, que eran los que hacían que siguieran viviendo. Y son los que todavía hacen que este hombre siga viviendo. 70 años en la misma posición. Pobre hombre, ¿no? Solo quedan 2 ya en Estados Unidos que utilicen esta maquinaria. ¿Qué dices? Solamente Pero, este es que él. no puedes ir de él. No pueden. No es que esté un tiempo de tratamiento y luego gracias sale. al pulmón artificial, él sigue lee. viviendo. Bueno, claro, bueno. lee, pinta, ¿Qué es una dices? historia apasionante la de ¿Qué este hombre que dices? además dice, no, es que yo quiero seguir viviendo, a mí la vida me encanta. Entonces es como, qué forma de superación, ¿no? El estar toda la vida así tumbado, respirando Porque gracias su nivel a ese... cognitivo está perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Pero no puede mover los brazos tampoco. Claro, está metido dentro de este artilugio. O sea, no me lo puedo creer. Empezaron a ¿Y cómo no retirarse sabíamos porque de esto? empezaron a salir las vacunas, ya la polio se eliminó, Pero a él no le podían curar. pero él ya la contrajo antes y entonces ya no le podían curar. Y ahí sigue. Polio le llaman. Pues díganme si viral no es una cosa que combina de todo, ¿me entienden? Alguna gente dice, qué absurdez contáis ahora en Cuarto Milenio. Esto es el mundo en imágenes que por algún motivo generan una expectación global. Eso es lo que los une. Y hay cosas de todo tipo, evidentemente, una ensalada, pero fíjate qué historia humana. Sí. ¿Eh? Estos también he estado a punto de meterlos en los tontos de la semana. A ver. QAnon, Texas. ¿Sí? ¿Qué están esperando ahí todos? ¿Esos fueron los del asalto al Capitolio? Se decía, Sí, ¿qué están esperando aunque todos? luego decían que era falsa bandera, aquí como ya nadie sabe nada. ¿Qué esperan ahí? No sé, Todos el meteorito. reuniditos y tal. El meteorito ya lo esperamos todos porque... ¿Y qué? Pero estos están esperando que reviva John Kennedy. Ya saben, ese que se estrelló en la avioneta de la Venga, familia hombre, Kennedy. ¿qué dices? Según ellos, está vivo y se iba a unir a QAnon el día de su aniversario. Pero ¿estás hablando en serio? ¿Te estoy hablando en serio? ¿Completamente en serio? Si no, no lo traería aquí. Pues esto es más de toda la semana que le da gasolinera, que es un accidente. Bueno, pues los dos. Está bien, doble. 2 tontos de la semana, ¿qué te parece? El pobre Aquí John son Kennedy, múltiples tontos. que murió. John Kennedy que murió en un accidente de avioneta. Bueno, pues ahora se les ha metido a estos en la cabeza que John Kennedy está vivo, que además, no solo eso, les ha estado dando mensajes diciendo que se va a unir a ellos. Está dando mensajes. Y entonces ahí estaban esperando la resurrección de John Kennedy. ¿Y qué pasa cuando que no salió apareciera. John? Pues que cogieron los bártulos, las salchichas que se estaban haciendo ahí, los perritos calientes y se fueron a su Y casa. en orden y sin disturbio. Nada más. Que es curioso, hay un famoso libro, ¿no? Cuando falla la profecía, es decir, un estudio de tú crees algo con fe ciega e irracional a veces y luego no pasa. Seguro que dirán, no era el momento, A lo que ha hecho para tener a que más esto lo han audiencia. motivado algunos youtubers ultraconspiranoicos. Puede Claro, si ser. tenemos ejemplos de gente que dice que humo es verdad y que lanza mensajes en Twitter y todo eso, pues que no tendrán en Estados Unidos, que siempre van muy por delante. Yo últimamente he sabido, no quiero ni contarlo, de verdad, de algunos youtubers patrios lo que han hecho y yo, bueno, oye, allá con su pan se lo coman, pero claro, pues nada, entonces queda un poco raro. Vayan que esto va a ocurrir. Y si no ha ocurrido, ya inventarán algo algo. será. Ya inventarán algo. Igual estaba el hombre en una cámara Conspiración, o le criogénica. han cogido antes de llegar, o Pero, hombre, es algo que se esto- inventará, no se preocupen, y se lo contaremos. En fin, Venga, vamos con las noticias. ¿Has Vamos. tenido un viral esta semana? sí, casi siempre, me gusta mucho, me gusta mucho. La verdad es que lo paso genial porque Lo sé. un día decidimos que yo no podía ver lo que venía en viral. Me parece mucho más genial.
Me gusta ahí cuando te das Exacto. pillo. No, hombre, esas eso no cosas. me gusta a mí nada. Mira, comenzamos en el Golfo de México, donde investigadores marinos han logrado captar la imagen de un calamar gigante de casi 4 metros de largo. El ejemplar, un calamar joven de la especie Architectus dux, atraído por las luces del sumergible Medusa, fue filmado frente a las costas de Nueva Orleans, en Estados Unidos. En el vídeo se muestra a un animal sorprendido porque creía que el robot era una presa y al tocar el metal se ve cómo retrocede después de comprobar que no era comida. Esta especie, que puede alcanzar hasta 14 metros de largo, es muy difícil de observar, pues viven a una profundidad de más de 400 metros, donde la luz solar apenas es perceptible. Para adaptarse a tales condiciones, estos calamares han desarrollado ojos de 30 centímetros de diámetro, los más grandes del reino animal. A mí me gusta, Architeutis no está mal y puede llegar a ser mucho más grande, pero su hermano, el Taningia danae, que en vez de ventosas tiene ganchos. O sea, ya es pero ve algo ahí luminoso, las lucecillas, claro, y dice, voy a por ello. Y no te creas que dice, me voy a ir de aquí, sino que hace... Bueno, mira, bueno. mira. Son un garrotazo. Creen que es de 4 metros, ¿eh? Claro, un garrotazo de ese, así, porque ese tentáculo, con la fuerza que tiene, fíjate, yo creo que es más grande, te descoyunta, bueno. Ahí los especialistas. Y aquí, vamos a esto. Porque no vamos a salir del agua, aunque lo veas así, ya que arqueólogos mexicanos han hallado una canoa maya prehispánica en un cenote en la península de Yucatán, en México. La relevancia radica en que es la primera canoa de este tipo que se encuentra completa y también conservada en el área maya, ya que hasta el momento solo se habían hallado fragmentos de estas embarcaciones. Según los primeros análisis, la embarcación, que mide más de 1,5 metros de largo por 80 centímetros de ancho, perteneció al periodo clásico terminal, que comprende entre los años 830 y 950 después de Cristo, y podría haberse usado para depositar ofrendas durante algunos rituales. En otra parte del cenote, los arqueólogos encontraron una osamenta humana y cerámica, así como pintura mural, un incensario, un cuchillo ritual y más de 40 vasijas. Los cenotes... Qué interesante. Eran rituales también. O sea, una barca que no era quizá para transporte, sino para llevar algunas ofrendas a través de este lugar, que la imagen en aquel tiempo, hace 1000 años, tenía que ser brutal. Y pintar allí, en los cenotes abajo. O sea, que se ve que es un centro donde se hacían rituales de algún tipo y por alguna razón ya no pudieron sacar la barca y la dejaron Pues fíjate allí. que en poco tiempo vendrá aquí Nacho Ares. Vamos a ver si podemos reproducirla, hablando de otro tipo de canoa. ¿Han oído hablar de la barca solar? Sí. La barca que transportaba al faraón al más allá. Va a ser muy interesante poder tener esa visión, pero qué bonito, de verdad, esto de la canoa ritual. La canoa quizá que cruzaba la orilla entre la vida y la muerte. Vamos a mirar al cielo, porque una nave de la NASA se estrellará voluntariamente contra un asteroide para desviar su trayectoria en una misión de defensa planetaria. Aunque todavía no hay ningún gran asteroide que se sepa que tenga trayectoria de colisión contra la Tierra, ya se están preparando para esta posible eventualidad. La misión, bautizada como DART, despegará de California a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 el 23 de noviembre y 10 meses más tarde, a 11 millones de kilómetros de la Tierra, la nave golpeará su objetivo. Primero chocará contra un gran asteroide llamado Didymos, que mide 780 metros de diámetro, y se posará en la luna Dimorphos, de 160 metros de diámetro, donde terminará su recorrido. Dídimo, o sea, el gemelo. Sí. Esto por si acaso, esta es la prueba. Dicen, bueno, este no se va a acercar a la Tierra, pero vamos a probar a ver dónde hay que darle, porque esto no consiste en destruir el asteroide, sino en desviarlo, para que así cambie su rumbo y no se dirija hacia la Tierra. Sería propio de... Pero dicen, claro, tenemos que hacer pruebas, porque si viene uno grande de verdad y no lo hemos probado antes, a lo mejor sale más y la Tierra sufre peligro. Que dentro de poco estará con nosotros el maestro, como no, que él hablaba siempre de la fuerza espacial. Y al final esto, aunque no sea quizá en ese sentido, está siendo batalla de las galaxias. Y está ocurriendo. Como el supositorio, ¿eh? Y está ocurriendo. Supositorio espacial. Supositorio espacial. Pues sí. Y esto, aquí están todos los militares. Army People Acabamos con la Conference imagen 21. de un Iron Man exhibiendo su traje a propulsión frente al ejército del Reino Unido. Richard Browning, que es el inventor del traje y fundador de Gravity Industries, despega y aterriza encima de un jeep y un camión con gran agilidad, mientras los militares lo observan desde un balcón.
Y es que desde hace unos meses la propia Royal Navy británica ensaya con este artilugio, el cual facilita el abordaje de barcos en movimiento en alta mar, entre otras utilidades. Este artilugio ostenta el récord Guinness por el vuelo a más velocidad con un traje controlado por el propio cuerpo con 135 kilómetros por hora. A 135. Si tú vas así volando, la sensación tiene que ser un poco... Mira, ya que nos trajeron al perro robot, oye, por pedir que no quede, también queremos, queremos el Iron Man. A ver si nos escuchan este hombre y nos trae también el Iron Man a plato. ¿Te imaginas tú ahí subiendo desde aquí? Pero fíjate, es que es muy pequeño el artilugio, es decir... Pero fíjate a nosotros que bien nos vendría para el estrecho, todas las embarcaciones que hay, la policía vigilando, para abordar alguna de estas. Que se pongan a ello, ¿no? Estos son los británicos que... Es brutal, ¿eh? Claro, a nivel pero marítimo... me imagino que han tenido siempre mucha fuerza y mucha innovación. Me quedo hipnotizado, que tendrás que pero además, con mucho, qué facilidad, ¿no? Y no te creas tú que el aterrizaje es brusco ni nada, ¿eh? O sea, es como una pluma en el... Pero tampoco tiene que ser nada fácil. Al es igual servicio que cuando de en el su mar majestad, eso... los amigos de la Royal Navy que realmente... han demostrado su dominio de la mar Océana durante siglos prácticamente, ¿no? Pero claro, yo no me esperaba este tipo de artilugios, este tipo de accesorios ya a su disposición. Claro, esto puedes elevarte de un barco, irte a otro, ponerte en un portaaviones, en fin, hombres del espacio sobre el azul infinito marítimo. Impresionante. Como es impresionante lo que viene a continuación. Les dijimos que Barbacena merece la pena la advertencia. Muchas personas, y esto también es el abuso de autoridad, ¿no? Hablamos de países, por ejemplo, de América Latina, que han tenido dictaduras muy prolongadas en el tiempo y donde había auténticas aberraciones. Es decir, en estos ambientes hubo lugares de reclusión. El concepto manicomio era uno, que evidentemente también impacta a quien es profesional de esto, pero añádanlo a lugares donde a cualquier indeseable, en aquel momento es verdad, lo que se consideraban vagos, maleantes, homosexuales, prostitutas, personas con ciertas deficiencias mentales, sin ningún tipo de estudio, se les metía en un sitio que para los brasileños era el infierno, Barbacena. Ahora han salido algunos documentos, pero incluso los especialistas, y sé que los dos que vienen están muy impactados, me han comentado previamente que cómo habíamos conseguido este material, que era increíble. Bueno, ahora lo contamos, pero les digo, prepárense, vamos a Barbacena, una visita, un terrible tour por la ciudad de los muertos, que ahora ha desvelado su terrible secreto. Durante décadas, la población brasileña de Barbacena, situada a 500 kilómetros de Sao Paulo, fue conocida como la ciudad de los locos. El Hospital Colónia, que estuvo 90 años en pie, se convirtió en un depósito en el que las familias abandonaban a sus enfermos, aunque también la policía deportaba a personas que aparentemente vivían al margen de la sociedad. Alcohólicos, prostitutas u homosexuales eran obligados a subir a los trenes que conducían a estos pabellones infectos. Las perturbadoras imágenes de archivo que estamos viendo son la última prueba del lugar en activo, en el que los pacientes se amontonan tirados por el suelo, hacen cola para conseguir su ración diaria de puré o intentan hacer fuego para calentarse del frío de la montaña. Al poco tiempo de la inauguración, el número de ingresos superó con creces la capacidad del lugar, por lo que las autoridades decidieron retirar las camas para conseguir más espacio. Pese a ser conocido como hospital, el lugar carecía de personal sanitario. Solo había un grupo de vigilantes que suministraban pastillas, inyecciones o terapias de electrochoque. También se practicaban lobotomías, una cirugía que consistía en perforar 2 agujeros en el cráneo para introducir un instrumento afilado en el tejido cerebral.
todo ello sin anestesia. Los experimentos, las infecciones, el frío, el hambre o las enfermedades terminaron provocando la agónica muerte de más de 60.000 personas a lo largo de 90 años. En aquel ambiente insalubre, era imposible que los pacientes ingresados por razones ajenas a las psiquiátricas, que eran la mayoría, no terminaran cayendo también en la locura. Y es que cada día veían cómo los trabajadores del pabellón llevaban en carretillas los cadáveres de los internos que habían muerto durante la noche para lanzarlos a las fosas comunes del cementerio que había en el interior de las instalaciones. Los cuerpos que se encontraban en mejor estado eran vendidos a la universidad. Ahora las autoridades han decidido devolver la vida al lugar, convirtiéndolo en un centro del que aprender de aquella infamia, y que han bautizado como el Museo de la Locura. Y es que con el tiempo, estos patios, el comedor, las celdas o las habitaciones quedaron vacías, y solo los muertos habitaron el viejo camposanto. Parece lógico que quienes consiguieron escapar no hayan querido regresar jamás a la que fue conocida como la ciudad de los locos. Barbacena, les advertía, por eso dejamos para esta franja las imágenes, son realidad pura, pero crudísima, crudísima. En la mesa un sociólogo y un psiquiatra y forense como el doctor Cabrera. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches, Iker. Pocas veces, Pablo Vergel, bienvenido, compañero. Hola, buenas noches. Pocas veces he visto dos invitados tan absolutamente absortos, yo observo todo en este programa, absortos, diría que hasta impresionados, y el doctor Cabrera ha visto muchas cosas en su vida, Pablo también, pero el doctor Cabrera sabe un poco de entornos y estaban los dos, créanme, como magnetizados. Quizá porque no se esperaban estos documentos, doctor Pablo. Es muy fuerte. Y la gente además no lo sabe. Este es un documento inédito. En Europa esto no se conoce para nada, ni siquiera en América Latina, ¿eh? Tú hablas con psiquiatras bolivianos o colombianos, no conocen este caso. Stefan Wade, que sabes que murió en Petrópolis, tampoco. Se le ocultó esto, porque Stefan Wade era un sujeto muy luchador y se le ocultó esto. Esto fue una vergüenza de Estado. Una vergüenza de Estado. Terrible. Es lo de siempre, el estigma de la locura y de lo que no es locura, como veremos. Para eso está nuestro amigo el sociólogo, prostitutas, gente que no gustaba, gente que es disconforme y todos ahí, a saco. Quiero, evidentemente, nombrar al gran Pablo Villarrubia, que ha hecho un esfuerzo extraordinario, y a nuestras documentalistas, Marta y Belén, número uno en su campo, que por eso Cuarto Milenio pues tiene estas cosas. Tenían que, de verdad, hay que pagar para ver la cara del doctor. Hay una pantalla gigante que ustedes conocen, la cara del doctor, observando como si estuviera analizando fríamente lo que está viendo, pero impactado, y la cara de Pablo ni les cuento. Sí, bueno, la verdad es que la palabra es sobrecogimiento absoluto, ¿no? Y también daros la enhorabuena porque yo me había intentado documentar y realmente no existe gran literatura, pero yo no había visto nunca estas imágenes, ¿no? He intentado qué potencia buscarlas tienen, ¿eh? Y he visto imágenes verdaderamente que, bueno, que lo dicen todo, ¿no? Sobre la naturaleza de ese lugar tan inhumana, ¿no? Lugar único en el mundo, ¿no? Lo que nos puede sorprender, doctor, y podéis hablar en cualquier momento, por supuesto, ya no es solo el hecho de que hubiese gente... Bueno, el manicomio, la eterna polémica, doctor, de los manicomios, quizá parte de nuestro público no lo sepa,
manicomios, uso, desuso, problemas con algunas personas. Eso está precisamente ahora mismo muy vigente, ¿no? Además, Iker, el enfermo mental siempre ha sido un símil de el raro, el malo, el vicioso, el delincuente. Hasta que la enfermedad mental se empieza a humanizar, pasan siglos. El primer intento fue el cristianismo, y trata ya de humanizar. El cristianismo es la primera religión que humaniza. Y luego ya, en la Revolución Francesa, pues las famosas cadenas de Pinel, que rompe allí. Pero esto de Brasil es hace 100 años. Esto parece, y menos. No. Y hace 50. Sí. Menos y menos. Claro. Porque efectivamente esto se cierra en los 60. En 1980, 1980. Es que hay psiquiatras brasileños con los que yo he trabajado en mi juventud que no conocían esto. Psiquiatras brasileños con los que yo he publicado cosas. Amigos, estoy pensando en el famoso cuadro de Goya, Corral de Locos, que es uno de los primeros cuadros tremendos, ¿no? Tú lo conoces perfectamente, doctor, donde la crudeza de los albores del siglo XIX y lo que era eso, ¿no? Que le espantó a Goya Bueno, pues esto es parecido, pero con la tecnología que hemos visto, imágenes de los años 70. ¿Cómo te quedas? Bueno, son, como ha dicho el doctor Cabrera, son los últimos estertores de una corriente psiquiátrica que, con toda razón, llevaba una gran leyenda negra, la gran leyenda negra del manicomio, que muchas veces uno piensa que se convierte, como hemos dicho en otros ámbitos, en una leyenda, en algo que se dice, pero es que aquí lo hemos podido ver. O sea, hemos podido ver a los internos completamente en un estado de anarquía, como ha dicho antes, como han dicho en el documental. Aquí ya no era un espacio de salud, era un espacio de enfermedad, de abandono, de exclusión, donde había unas relaciones de poderes muy establecidas entre celadores y una supuesta autoridad psiquiátrica científica que se supondría que tendría que avalar todo este dispositivo, pero que realmente ahí lo que se producía era una especie de tierra de nadie, de pozo, donde la gente entraba, prácticamente nadie salía, ¿no? Doctor, a nivel de la práctica de la psiquiatría, ¿cuántas cosas saltan aquí en Barbacena? ¿Cuánto salta por los aires? O sea, todo. Vale. Es que no era un sanatorio psiquiátrico, no era un manicomio. No. Porque es que en España también había sanatorios psiquiátricos a principios del siglo XX, 1901, 1902, que no tenía nada que ver con esto. También es Europa es distinto, Latinoamérica se incorpora más tarde. Pero es que esto era una especie de lugar maldito, de exclusión. Es decir, se le llamaría hospital por ponerle un nombre. No, de hecho, hay muchos autores que hablan directamente de campo de concentración. Sí, eso es un centro... Franco Basaglia, lo hemos comentado, el famoso reformador italiano que cuando va allí se queda de piedra. Cree que eso es como Auschwitz. Y realmente es como Auschwitz, pero con la patente, la marca del Estado brasileño. Hemos visto las maquinarias para hacer electroshock, lobotomía, pastillaje, pero no material, digamos, no una vigilancia de médicos especializados. Para nada. Bueno, de hecho, en aquella época, en la época en que esto se inaugura en Brasil, en Europa, ojo, había sanatorios psiquiátricos gigantes, 1000 enfermos, 2000 máximo, y había pabellón de agitados, pabellón de delirantes, pabellón de epilépticos. Pero es que aquí había un patio y ahí todos. Prostitutas, delincuentes, homosexuales, un delincuente que no se sabe dónde meterlo, lo metían allí. Al final, un collage increíble. Y lo que pasaba ahí dentro, Pablo, imagino... Bueno, hay prácticas que esto nos puede... Me decía Pablo Villarrobia, dice... Leo directamente el informe de Pablo, para que ya lo comentéis. 70% de los que estaban dentro de Barbacena, 70% no diagnosticados con una, digamos, análisis psiquiátrico lógico. Por tanto, bueno, pues ahí se queda. Vigilantes que se demostró hacia el año 1971 que habían sacado miles de litros de sangre de forma ilegal para comercio de sangre. Es impresionante. Venta de niños, de hecho, era en este entorno, pues evidentemente había relaciones sexuales, había gente que tenía hijos, y es que, como hablábamos antes fuera de micro, el doctor y yo, se crea una industria paralela, porque aquí al final son los propios celadores los que acaban generando una especie de régimen donde, bueno, allí están los excluidos y allí se celebran pues todo tipo de prácticas, ¿no?, que van desde la prostitución, venta de niños, venta de órganos. Una ciudad al margen de la ley, de alguna manera, correcto, ¿no, pero consentida por el Estado. Eso es. La clave es que son personas convertidas en no personas, números que el Estado avala. Es decir, porque saben que eso está pasando ahí. ¿Cómo que lo sabían? Perfectamente. El Brasil es muy grande, pero no tan grande. Ojo,
Y en Brasil había otras industrias que funcionaban de maravilla y todo, pero aquí no, porque no interesaba. Sí. Es lo de siempre con la enfermedad mental y con el gay o con la prostituta o con el delincuente que el desviado, correcto. Y ahí estaba acumulado. No, aquí a colación viene a hablar un poco de Michel Foucault, que como tú bien sabes es un gran crítico de la psiquiatría, aunque bueno, la gente ha hablado incluso de la antipsiquiatría, ¿no? Que en los años 60 saca una serie de libros, La historia de la locura en el mundo clásico, El poder psiquiátrico, y él hace una revisión de la historia muy bien fundamentada de la historia de los asilos mentales. Y él, para empezar, su definición de la locura, que es una definición muy sociológica, que yo no sé compartirá el doctor, pero sí que desde la sociología tiene sentido, la locura, desde la óptica del poder, que Foucault le da mucha importancia al poder, es aquello que no es normal. ¿Y qué define lo que es normal? El Estado o el poder. Entonces aquí realmente se crea una especie de cajón desastre donde pues personas que a lo mejor, como hemos dicho antes, pues homosexuales, colectivos que, como hemos visto, se ven en las imágenes, hay una gran cantidad de gente de etnia africana, de negros. ¿Por qué? Porque eran los colectivos más vulnerables, ¿no? Y luego, pues, otro tipo de personajes que son incómodos para la sociedad, se crea una especie de categoría de desviación y el Estado empieza a crear este dispositivo disciplinario donde empiezan a enviar a aquellas personas que son incómodas para la sociedad, pero antes os comentábamos que es muy interesante la psiquiatría soviética, ¿no? Por ejemplo, esto ha pasado en Brasil, pero por ejemplo en otras sociedades era muy útil la idea del crimen como enfermedad o la locura que llevaba al crimen, porque eran, por ejemplo, la Unión Soviética eran estados ideales donde se suponía que no podía suceder el crimen, pero había crímenes, ¿no? Entonces era muy útil y muy funcional decir... Se suponía que no podía haber crimen. Claro, esto tiene que ser la enfermedad, esto tiene que ser una enfermedad. Y esto además pues, se tiene que diagnosticar como enfermedad, porque nuestra sociedad no puede engendrar este tipo de cosas. Entonces, bueno, se va generando ese binomio entre locura, crimen o crimen, locura, enfermedad, y se va generando una especie de dispositivo donde, ya lo hemos visto, muchas veces colectivos muy desfavorecidos. Evidentemente habría familias que nunca tuvieron que pasar por este horror, pero gente, pues como hemos dicho, alcohólicos, homosexuales, antes incluso gente epiléptica, ¿no? Y luego en todo este cajón desastre, como hemos visto, también había gente que tenía verdaderos problemas mentales, ¿no? Claro, pero eran los menos, eran los menos, ¿no? 70%, doctor, ni siquiera diagnóstico. Y luego, 1.800 cadáveres en los años 70 que se vendían a las facultades de medicina. Si ocurre eso, que se ha denunciado por parte, sobre todo de varios medios en Brasil en el 2013, de una especie de industria de generación de niños para la venta, esto nos puede sonar muy tremendo, doctor, pero hemos visto que esa idea de los robos de niños, intercambios, bueno, pues ha fluido por toda Europa, en lugares mucho más industrializados. ¿Qué no pasaría aquí? Se acabó construyendo una doble industria de bebés y de cuerpos de difuntos. Es alucinante. Claro. Y luego nos espantamos con el famoso juego del calamar. Vamos. Pero esto es así. Bueno, esta es una tragedia que el que esté en su casa viéndolo no va a dar crédito. Y sin embargo les hemos mostrado las imágenes. Están ahí. Como hay muchas cosas. Al enfermo mental en la época de la Inquisición lo quemaban porque se creía una bruja. Es decir, la enfermedad mental arrastra, como ya ha explicado nuestro amigo, arrastra un estigma. Pero arrastra un estigma hasta hoy. Lo que pasa es que hoy ya hay una sanidad pública, hay otra idea, hay una democracia instaurada, pero la enfermedad mental sigue siendo un estigma. El concepto de este tipo de manicomio, que en muchos casos, y fijaos si no hay casos recientes con todo tipo de polémicas sobre qué hacemos con algunos individuos, se van convirtiendo en prisiones, en centros penitenciarios donde hay asistencia psiquiátrica, pero el concepto clásico de manicomio en España va diluyéndose con el tiempo hasta que... Sí, el concepto manicomio, vamos a ver, la gente debe saber que antes a los enfermos mentales, que se llamaban locos, se les tiraba piedras por la calle. Y es Fray Gilberto Jofré el primero que en el mundo abre una institución psiquiátrica en Valencia, 1409. Sí. Qué bueno, ahí esa es la primera institución psiquiátrica. Mercedario, el primer sanatorio psiquiátrico del mundo. Los árabes ya tenían algunos en Damasco, el Marestein, que era un hospital donde se metían a las personas que eran raras. Qué bueno, doctor. Bien, y todo eso es la historia de la evolución de los hospitales. O sea, en Valencia, que muchos no lo sabrán, 1409. En el siglo XV, inicios del siglo XV, antes que Italia, que Francia, que Reino Unido, pero mucho antes, un religioso se preocupa de esto. En el mundo, primer hospital psiquiátrico del mundo civilizado. Y desde entonces el manicomio ha evolucionado hasta los tiempos actuales, donde no queremos hablar ni de locos, ni de manicomios, ni de hospitales. Queremos hablar de centros de rehabilitación, reinserción y resocialización. El manicomio clásico, que no sé si has llegado a conocer, doctor,
¿Hasta cuándo llega? ¿Años 50, años 60, 70? Hasta los 60, 60 y tantos en realidad. A partir de ahí, con la antipsiquiatría, se diluye, Franco Basaglia, Lange, Cooper y todos estos cambian eso, y luego ya la humanización del tratamiento al enfermo mental, que se convierte en un enfermo de verdad. No, como hemos visto aquí, delincuente, desviado, etc. Y vagos e improductivos también, ¿sí? Era una de las categorías. Y fíjate, Vergel, las imágenes, que además son en blanco y negro, son de tal potencia y son tremendas, hay que decirlo, con esas verjas, o sea, todo el contraste, decían, había personas entre el 64 y 79, dictadura militar brasileña, y bueno, lo que ocurría dentro, si hay lugares de dolor, que siempre hablamos, hace poco Carmen hacía una historia de un sanatorio parecido en Estados Unidos, quizá lo recuerden los amigos, sí, donde además luego abandonado, y es América, y saben mucho de esto, bueno, tenía la fama de que pasaban cosas y tal. ¿Por qué? Claro, imaginamos una caja de concentración de tanto dolor durante 80 años, como Barbacena. Los ecos y las resonancias que debe arrastrar, ¿no? Porque además el lugar es pequeñísimo, han visto las imágenes, se hablaban al principio de 1903 cuando se abre de que se habilitan 200 camas, pero luego la ocupación media era 5.000 personas, o sea, estamos hablando de un nivel de hacinamiento permanente. Pero ¿no? aquí hay una incógnita, doctor Pablo. Si estamos en Brasil, en un Estado, y esto, los que estaban allí, dependía del Estado, la pregunta que se harán muchos brasileños, que haya sido un escándalo, aquí lo publicaba el diario El País, hacía un reportaje, un escándalo en Brasil, y eso es muy visible. ¿Cuántas otras cosas o cuántos otros Barbacén no tan grandes podía haber habido, no? Pero muchos. Y además os voy a decir una cosa, y la gente lo debe saber. El tratamiento y manejo del trastorno mental, entre comillas, es un tema tabú para cualquier Estado. Un ejemplo rápido. Cuando Castro triunfa en la Revolución Cubana, echa a todo el mundo. Y a los únicos que no echa es a las monjas y a los curas que trataban los enfermos mentales en La Habana. Luego, los únicos que no toca, Fidel Castro. ¿Por qué, doctor? Porque sabe que es materia sensible. Y eso ahí en Cuba, en Brasil, en Ecuador, en Alemania, en Indonesia. Materia sensible. Intocable. No, aparte aquí hay un concepto que es interesante, que también Foucault lo trabaja bastante bien, que muchas veces, amparados bajo la autoridad o el cientificismo o la cierta legitimidad científica... Experimentos. No, bueno, eso también se puede dar, de hecho se puede llegar a dar, pero es una manera muy rápida de apartar y excluir a ciertas personas sin juicio, sin ningún tipo de demostración de pruebas, simplemente hay gente que entró con muy pocos años y no salió nunca. Claro, bueno, es que este no era un lugar de recuperación ni de sanación, su objetivo era el confinamiento de estos digamos, de estos grupos, de estos individuos que eran incómodos, eran desviados, y entonces, bueno, que acabaran como acabaran, pero que no molestaran al Estado. Y también estaban mandando un mensaje claro al resto de la sociedad. También hay un mensaje preventivo, ¿no? De que la gente, ojo, cuidado, disuasorio, ¿no? De que ciertos comportamientos se tienen que llevar y cuáles no. Y luego también Foucault, que también es interesante lo que dice, muchas veces refuerza el sistema, porque contrapone esa locura con la cordura, la supuesta cordura que hay fuera de sus muros, que también me parece cuestionable, ¿no? Entonces, al final, en cierta manera, estos manicomios o estas casas jugaban un papel dentro de la distribución del poder. Sobre todo porque el poder le decía al pueblo, ojo, mejor que estén ahí que estén en la calle. Y la gente, que sabía que esa gente estaba ahí, miraba para otro lado. Oye, como miraron para otro lado los nazis en su momento. Sí, eso sobre todo en esto... Hay gente que hace paralelismos, ¿no? Parece un Auschwitz en mitad de Brasil, ¿no? Claro, y las redes de manicomios, las redes de... Bueno, digamos, el poder, las instituciones psiquiátricas en sociedades no democráticas, pueden llegar a ser muy, muy útiles para quitar de en medio sin que nadie haga preguntas y con un aval científico muchas veces. Antes lo decía el doctor Cabrera, que la psiquiatría soviética era fascinante, ¿no? La psiquiatría soviética... Todos los soviéticos me fascinan. Luego veremos si adecuado o no, pero como fascinante, la cosmonáutica, toda la ciencia, la investigación parapsicológica. Ahora, fijaos que hablábamos de esta serie que tanto ha impactado, hemos hablado en Horizonte, nuestro programa hermano, y tú dices, luego hay un centro que se parece incluso físicamente a algunos de los sitios de la famosa serie, donde se venden niños, se dan cuerpos y se hace el reciclaje humano. O sea, todo eso no está tan lejano de la ficción. Lo que queremos decir es, por mucho que nos espante una ficción que rompa en el mundo y que ¡qué horror! Luego, los archivos guardan documentos como estos. Y yo, pensando en el doctor Cabrera, digo, vamos a ver, doctor,
Bueno, para ser forense, claro, hace falta una característica especial, no puede ser cualquiera, evidentemente. Pero doctor, para vagar, aunque hayan mejorado mucho las cosas, en épocas cuando tú empezabas, por ejemplo, en algunos pabellones psiquiátricos, hay que ser de una pasta muy especial. O sea, es decir, Vergel y yo, por ejemplo, que estamos así, vemos esto y nos espanta porque somos humanos. ¿Qué coraza se pone un profesional que intenta hacer el bien ahí dentro, con esa gente, esos gritos, esas posibles agresiones? Ostras, no es nada fácil, ¿eh? Pero más que ser duro y fuerte como Clint Eastwood en una película, hay que ser humilde. Es decir, entender que todos podemos pasar por una situación así. Todos podemos tener un Alzheimer, una depresión, un estado psicótico pasajero. Todos somos vulnerables. Y cuando eres humilde y entiendes eso, aceptas que puedes trabajar en un psiquiátrico donde hay personas muy enfermas. Personas, por cierto, muy enfermas, que luego son mucho menos peligrosos que los normales. Ojo. Artaud, que eres un autor clásico, decía algo que tiene que ver con lo que hizo el doctor, que era: los pacientes hablan un lenguaje que los doctores no entienden. Sí. Doctor, ¿te has impresionado alguna vez en alguno de estos sitios que tú has conocido? ¿Te has impresionado humanamente? Es decir, yo veía las imágenes ahora con los gritos y tal, y me impactan como ser humano, tengo que decirlo. Sería mentiroso si no lo dijera. Digo, hay que ser muy recio para estar ahí aguantando el tipo, ¿no? Pero vamos a ver, a mí siempre me impresiona la injusticia y el dolor gratuito en general. Yo soy, aunque soy ya mayorcito, soy demasiado joven para haber conocido la psiquiatría que mi padre, que ya falleció, conoció. Cuando había ¿Y tu que padre poner... sí la conocía? Claro. Mi padre, psiquiatra antiguo, no tenía medicinas, no tenía pastillas. Y había que poner 100 electroshocks diarios a enfermos que los necesitaban. No como en Alguien voló sobre el nido del cuco, a aquel que había que castigar. Es decir, el tratamiento psiquiátrico no puede ser un castigo. O sea, en una generación, doctor, tu padre sí ha conocido la psiquiatría dura. La psiquiatría dura. Pero mi generación, y yo ya soy mayorcito, a punto de la jubilación, ya... Bueno, pero tú sabes que de la nave no se jubiló No, nunca, aquí no me jubilo, no. Doctor. Vale. Bueno, estamos ahora como para quitar el doctor, que va a empezar club de fans, ¿no? Sí. Y yo lo digo siempre, bueno, ya lo dije. Claro, cuando se habla claro, pues contrasta con un mundo que habla cada vez menos claro y más melifluo. Doctor Cabrera, como siempre, gracias por la lección. No sabía yo ese dato. Fíjate, una vez más, hay que hacer patria en el mejor de los sentidos. Es que fue un religioso valenciano el primero que... del mundo occidental. ¿Por qué no lo cuentan esto a los niños, hombre? Porque tenemos el orgullo de decir, fuimos los primeros que nos preocupamos de esta realidad. Don Pablo. Un placer. Hasta la próxima, amigo mío. Por cierto, maravilloso lo que comentabas del magma forteano en gestación del caso anterior. Maravilloso. Bueno. Solo tú puedes ver esa cosa. Por cierto, estoy completamente de acuerdo. Sí. Gracias a los dos, compañeros. Continuamos con más cosas en Cuarto Milenio. Hombre, superar estas imágenes, no les pido disculpas, porque esto es la realidad. Doctor, hacer el tabú sería no ponerlas. Es decir, seguir considerando tabú sería no ponerlas y esconderlas, ¿no? Sería hacer como si no hubieran existido. Exactamente, y esto es parte de la historia. Es más, me parece bien que... Esto lo hacen muchos los americanos y me parece bien que en Brasil hayan hecho un museo de todo esto, contando lo que pasaba. Ya está bien de esconder las cosas, ¿no? Esto es parte de la realidad que hemos vivido. Vamos con otras imágenes. Comenzamos las fotografías de los espectadores con la que Guillermo nos dice una de las clásicas. Bueno, pues ahora vamos a ver por qué es una de las clásicas. Vemos una familia, ¿verdad?, que están ahí todos posando. Richard Cruzate nos la mandaba, nos dice que es del año 1998, que estaban revisando fotografías de cuando eran jóvenes, eso nos dice. Y detrás de la mujer con gafas que está al lado del niño, ahí la vemos, aparece algo. Vamos a cambiar la fotografía. En teoría, ahí aparece, lo estamos viendo, como una silueta con un jersey de cuello vuelto. Parece incluso el pelo, ¿verdad? Y parte de lo que sería la cara. Como una silueta ahí detrás. Ahí la tenemos. Que no sería la señora de las gafas a la que se refiere nuestro televidente. Nos dice, ¿qué podía ser? La identificamos con la madre de mi suegra, que ya había fallecido. Y ahí detrás además no había nadie más, porque estamos viendo que es un sillón.
Y en la foto, es una foto familiar, no se te va a colar alguien dentro de casa que no sepas tú. Ahí la tenemos en blanco y negro, se ven como dos siluetas, ¿verdad? La de delante, que claro que sí, es la señora, pero la de detrás, ¿quién era? Guillermo nos dice que es una foto muy rara, que realmente una pareidolia no es porque tiene volumen, que es que además se ve perfectamente el jersey que lleva esa señora, si es que es una señora, esa silueta. Fotográficamente tampoco estaría nadie más sentado en el sillón y además si están todos posando, ¿por qué se va a esconder alguien detrás, verdad? Bueno, pues una foto de esas raras que no podemos saber cuál es la solución. Puede que tenga solución, puede que la tenga, pero fotográficamente no la hemos podido averiguar. Y si encima nos dice que la propia familia la identifica con esa persona ya fallecida, pues nosotros ahí lo dejamos. Y vamos con otra imagen. Aquí está ya las chimeneas, ¿verdad? Qué gusto dan ya las chimeneas ahora que empieza a hacer fresquete. Bueno, pues en este caso la chimenea tenía un habitante. Ahí está, no sé si lo estarán viendo o no. Rafael Leal desde Jaén nos dice, la foto se hizo en un pueblo de Jaén, encendimos la lumbre por primera vez en este año y mi pareja me comentó, pues eso, para hacerse el típico selfie y decirme, ya hemos encendido la chimenea. Justo encima de su mano, ¿qué es lo que hay? Una especie de duendecillo. Se la voy a poner aquí para que lo vean. Ahora que se acercan las Navidades, es que los duendecillos están más vivos que nunca, ¿no? Para traer los regalos con Papá Noel. Bueno, pues este ya parece que estaba activándose en la chimenea, ese duendecillo, que es una pareidolia, pero una pareidolia tremenda, porque parece además que lleva hasta el gorrito, que tiene por aquí cogido, ¿verdad? Como el gorrito de los ayudantes de Papá Noel. Bueno, a mí me ha encantado. Y en estas fechas, todavía más. El duendecillo de Jaén ya se ha puesto en marcha para traer los regalos de Navidades. Así que, ya lo saben, pídanle cosas. Varias vías de contacto donde nos pueden enviar esas fotos que desean que analicemos, como las que nos han mandado, fotos antiguas o fotos modernas recién hechas donde salen cosas extrañas. Ya lo saben, varias vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, nuestro teléfono de WhatsApp 683-144-183 y como siempre las redes sociales. Gracias porque somos el programa más comentado siempre y es gracias a ustedes, ya lo saben. Síganos, Nave del Misterio. Voy a desvelarles esta noche, ¿y por qué es esta noche? Un documento realmente estremecedor, lo tengo aquí en el móvil. He aquí, este individuo en una mesa amarilla de forma triangular y, bueno, presentando un programa Cuarto Milenio que cumple ahora 16 años de emisión ininterrumpida. Se dice pronto, 16 años en esta fascinante pero a la vez maquiavélica, ¿no? Picadora de carne y de ideas, que es la televisión, porque es su propia naturaleza, estar permanentemente renovándose. Y hoy, hace 16 años, nosotros llegábamos el domingo por la noche a sus casas. No hay muchos programas semanales que sin cambiar de cadena ni de día hayan estado 16 años acompañando a su público. Me siento muy, muy orgulloso y me pregunto, esto no existía. O sea, un teléfono inteligente no existía. Algunos, los más jóvenes, que se han ido enganchando al programa con el tiempo, y qué maravilla es eso, podrán decir, bueno, ¿cómo exageras? No, no. El 2005 es un mundo tan diferente al 2021. Y yo les lanzo la pregunta, que sé que en redes sociales, en El Misterio, seguro que me responden rápido y me encanta leerles, que es, ¿qué había de mejor y qué había de peor? No está mal, ¿eh? Podríamos acabar aquí el comentario. 2005. Yo sé que no había iPhone ni teléfonos inteligentes. No había redes sociales. Es fuerte esto, ¿eh? Y si había alguna, estaban en gestación. Las grandes compañías, incluido Google, eran como buscadores de los que se empezaba a hablar. No existía realmente con fuerza Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, por supuesto no existía TikTok, no existía YouTube. Y alguno dirá, ¿y te imaginas un mundo sin eso? Yo creo que precisamente la red ha proporcionado muchísimas cosas buenas para la creación, para la intercomunicación, para un montón de proyectos y evidentemente también he traído un montón de cosas malas, ¿no?
Pero la gran pregunta que me he hecho yo es esa. Hace 16 años son muchos años, ¿eh? Es una porción de una vida muy importante ya. Que nosotros estábamos, creo, con el mismo entusiasmo y ganas de contar. ¿Qué ha cambiado en sus vidas, por ejemplo? Muchas veces, en todo este tiempo, yo sé muy bien, hay personas que me han, a nosotros, a todo el equipo, siempre que digo es todos, todo este equipo, no es trabajo mío, es de todos. Del primero al último, todos. Personas que se han reenganchado, personas que se han fascinado, personas que han seguido y personas que se han decepcionado, que se han desenganchado. Claro, porque yo no soy el mismo. Y lo más importante, usted tampoco es el mismo. Por supuesto que no. Pero sobre todo no había Netflix, no había Amazon, no había HBO, no había. Conseguir el anzuelo de su atención, eso lo sé yo, es infinitamente más difícil en 2021 que en el 2005. Y sin embargo, ustedes siguen ahí. Pues les diré que solo podemos seguir haciendo lo que sabemos hacer, en perpetuo cambio, porque nada es permanente, nada, ni siquiera cuarto milenio, por supuesto. Y fíjense, hay cosas tan bonitas. Alguien me decía, por una serie de cosas, esto es más que un premio Ondas, que nos lo dieron, hay que decir, y el Antena de Oro, y tantos galardones que agradecemos, pero hay cosas que valen mucho más que un premio, que el gran premio siempre es la compañía de la audiencia. Pero les quiero contar algo porque es de lo más sobrecogedor de estos 16 años. Si a mí ahora mismo me preguntan un documento sobrecogedor en 16 años, aunque fuese en el programa Gemelo Horizonte, ese fragmento donde un policía engatusa a una niña de 3 años para en 1 minuto y 20 segundos llevársela a su domicilio, en un experimento que mostramos en Horizonte, porque este policía estaba obsesionado con la indefensión en ciertas edades, ciertas franjas de los niños ante la actuación de estos pederastas. Esto es más importante que nunca, porque hace unos días, y esto les aseguro que no es fake, en las noticias, en Salou, si no me equivoco, un policía ve que un pájaro de estos quiere llevarse 2 niñas a un baño público. Quiere meterlas en un baño público. El policía interviene, detiene al tipo, sabe muy bien lo que está pasando y al parecer hace algún rasguño leve, según el juzgado, a este individuo que a ver qué quería con 2 niñas pequeñas. Y la noticia que nos llega es que el juzgado, ante la denuncia del que quería jugar con las niñas, enjuicia al policía. Esto yo creo que en el 2005 nadie se lo hubiera creído, ¿verdad? Un policía qué desfachatez, ¿no? Intenta evitar un mal que era evidente que se iba a producir, nada bueno podía salir de eso, ¿no? Pues, como el entre comillas acusado de algo tan turbio tiene todos sus derechos, le denuncia al policía. Madre mía, si le pasa a una persona que no es policía, imagínense. Que yo desde luego veo eso y como comprenderán, como usted, ¿verdad? Si puedo, evidentemente, si puedo no, actúo. No lo permito, delante de mí no va a pasar eso, ¿no? Bien, pues, como decía yo, a lo mejor a la trena se va. ¿Esto en el 2005 hubiera sido posible? A lo mejor sí. No lo sé. Ha habido cosas muy buenas que han mejorado la vida, eso es indiscutible, y otras no tan buenas. Y aquí hemos seguido nosotros y ustedes en esta increíble nave. Bien, ese policía que hacía el experimento, que para mí es uno de los más sobrecogedores que hemos emitido en Cuarto Milenio por lo que denunciaba, es la facilidad de estos buitres carroñeros, con respeto al maravilloso buitre carroñero, pero ustedes me entienden, revoloteando como alimañas de mala sombra sobre los niños. Y esto ha ocurrido siempre, esto no es de ahora, hay que decirlo, pero este policía salva al que considero amigo, no le conozco de nada, que es lo asombroso. Y al minuto 3 ya le dije, oye tú, cuenta conmigo. Y es lo que estoy haciendo, que cuente conmigo. Porque un policía que después de 10 horas patrullando se paga su gasolina y se va con su coche a los colegios con un muñeco a explicar a los niños ciertos códigos de qué no tienen que hacer, porque por desgracia a veces parece que en su casa no se lo dicen. Y aunque se lo digan, no es lo mismo para un niño, y lo sabemos todos, la autoridad de alguien ajeno a su familia que su propia familia muchas veces, por el afecto.
El amigo Salva, que solo le he conocido aquí en unos minutos en Cuarto Milenio, me basta, en Horizonte, que si tiene que hacer su propio traje porque había problemas, iba de policía, le habían denunciado de no sé qué, de los colegios, que... Pues lo mismo que lo de Salou, ¿no? O sea, el que pretende hacer el bien se encuentra con la escalada de absolutos problemas. Todo el rato obstáculos, todo el rato poniendo la vara a ver si te tropiezas. Al que hace el bien, a uno de los pocos que hace el bien. Por supuesto, ni subvenciones, ni nada. Para otras cosas sí, hombre, sí. Aunque uno luego vea el folleto de no sé qué tal, le parezca aberrante, para eso sí hay. Pero para un hombre que va por los colegios de España, que ojalá limiten muchos, y por eso lo hago, ojalá otros colegas de la policía o de otro tipo, de verdad, informen a los niños, ojo, ojo con estas aves de mala sombra, que siempre han estado ahí, pero ahora tenemos medios para comunicarnos y decir cosas como la clave personal, como aquí, dónde tiene que acudir, que no puede irse bajo ningún concepto, pero ¿alguien puede poner trabas en una labor así? Pues se ponen. Entonces, yo le dije, te vamos a ayudar, y esto es una forma también de hacerlo. ¿Saben lo que es maravilloso? Y con esto acabo. Yo les decía la semana pasada que de verdad que no lo entiendo, y se lo pregunto mucho a mis amigos, y algunos creerán que quiero que me regalen los oídos o algo, pero es que yo quiero entenderlo. La enorme influencia, gracias a ustedes, de este programa. No sé si es por el tipo de personas que son. Yo sé que hay personas que tienen mucha capacidad de decisión, que ven este programa. Me llama Salva y me dice que de muchos colegios que le habían prohibido hacer esto, había habido problemas, las peticiones eran increíbles, ¿no? Las peticiones desbordaban. Y no se lo podía creer. Ojalá muchos cojan ese testigo en este tema y en otros, porque si nosotros nos representa un partido político, si nosotros nos representa una ideología, a mí que me la trae floja los términos que cualquiera puede decir tan manidos y que nadie entiende, ese es el partido que defiende a los niños, y punto. Y me da igual rojo, azul, naranja, verde, amarillo, morado, me da igual. Pero eso lo tenemos claro. Si no protegemos a los niños, que son lo mejor de nuestra naturaleza, de nuestra existencia, la idea de un futuro más próspero y que sea mejor dentro de 16 años que ahora, si no les protegemos con toda la fuerza, ¿de qué sirve todo esto? Mirar para otro lado, andar poniendo excusas, trabas, extrañas trabas. Bueno, pues Cuarto Milenio siempre será de ese partido, entre comillas. Les quiero decir que qué alegría me ha dado, y esto vale más que cualquier premio, se lo aseguro, vale tanto como su afecto, que ante pequeñas cosas que uno piensa que son importantes, en una región como La Rioja, de repente llamadas de toda España, porque ese policía maestro que te explica algunas cosas resulta que hacía falta. Tiene que haber no un Salva, sino 25 Salvas, 100 Salvas para salvar a los niños. Claro que sí. Esto es lo que aprende uno de la tele, un medio a veces tan denostado, pero cuya fuerza, cuya penetración en las mentes es impresionante. Estar 16 años gracias a ustedes, creyendo en mensajes que en el fondo son positivos, es impagable. Así que muchas gracias, pero sin más, la semana que viene